Hasta el final de la escuela secundaria, sus materiales de arte eran su lápiz y su cuaderno, y la parte de atrás de hojas no utilizadas, un palo de madera, un poco de tierra, así como paredes de concreto y agua de lluvia. Hasta que llegó a la universidad, no pudo comprar sus propios materiales de arte y usaba lo que sus padres tiraban. Nunca había sido libre para dibujar, pero dibujar resultó ser sorprendentemente divertido. Por eso, desde que llegó a este otro mundo, no ha dejado de dibujar. De vuelta en el mundo normal, en una casa común, algunas pinturas descansan apoyadas contra una estantería en una habitación bien iluminada. Y un chico, trabajando en una pintura al óleo, dice que los colores no resultaron como había imaginado. Apenas compró todo eso, pero no sabe exactamente cómo funciona. De repente, alguien dice que por fin tiene todas las herramientas de pintura. Era su maestro, preguntándole si otra vez había gastado todo su dinero del almuerzo esa semana. Él sabe que el chico siempre gasta el dinero de sus padres en materiales y que realmente se está esforzando mucho. Y añade algo muy importante, explicándole que, lamentablemente, los humanos mueren si no comen adecuadamente. Su maestro le había traído un bocadillo. Ese hombre explica que era algo que sobró del año nuevo, pero que todavía sirve para obtener energía, diciéndole al chico que coma. Y que además ayuda a reducir la cantidad que tiene en su casa, ya que consiguió mucho de eso aunque no le gusta, y el chico le agradece. Para ayudar con las vitaminas, también tiene algo más, entregándole un plato al chico. Le dice que tuvieron una gran cosecha este año, y que todo fue gracias a su ayuda. El chico toma el plato y se queda congelado. El maestro trajo varios tomates frescos, pero el chico los coloca en la mesa mientras el hombre lo observa, y le pregunta si no los va a comer y si odia los tomates. Pero el chico se concentra en su dibujo. Simplemente dice que solo quiere dibujarlos. Ese hombre empieza a reír y dice que lo entiende, que no lo molestará. Le dice que cuando termine, puede comerlos, y que no desperdiciar comida es un buen hábito, mientras el chico asiente en señal de acuerdo. El hombre dice que las personas necesitan comer y que mueren si no comen lo que tienen justo frente a ellas, diciendo que él ha hecho eso algunas veces. Por supuesto, puede verlo en ese chico, y apuesta que incluso si fuera a morir en cualquier momento, no podría dejar de dibujar. El chico concentrado dice que no quiere dejar de dibujar. Nuestro héroe piensa que su maestro es un adulto diferente de sus padres y de la gente de la escuela. No se enoja con él por dibujar, en cambio, le permite usar una habitación o una casa para que pueda ser él mismo. Y por eso, incluso si lo interrumpen, arruinan sus materiales de dibujo o se vuelven inútiles, nunca dejará de dibujar. Incluso si muere, aún así no dejará de dibujar. El día comienza a amanecer en un bosque mientras nuestro chico abre los ojos. Se frota los ojos y se pregunta cuándo se quedó dormido. Piensa que parece que soñó con algo y que la gente dice que los sueños existen para organizar los recuerdos. De repente, se muestra alarmado al observar el área que lo rodea. Sorprendido, dice que este es un recuerdo completamente confuso. Se levanta, mirando el lugar en el que está, que parece un bosque tropical. Bastante asustado, se pregunta dónde podría estar y dice que su memoria está un poco borrosa. Considera si alguien lo llevó mientras dormía o si sonámbulo llegó hasta aquí. Desesperado, con las manos en la cabeza, dice que es imposible, el lugar está demasiado lejos para haber caminado. Pero se siente aliviado de que todavía tiene su ropa y no está completamente desnudo. A su alrededor, en esa área, varias plantas inusuales están esparcidas, y las observa con sorpresa. Mira un hongo enorme, y sintiéndose realmente nervioso, se da cuenta de que nunca antes había visto este tipo de planta. Cada vez más asustado, dice que esto no es algo simple, no importa cómo lo mire, algo en esto no se siente bien. Que no es simplemente como si hubiera despertado en un lugar que nunca antes había visto. Y ahora, en shock, considera que esta situación se siente más como si hubiera sido transportado a otro mundo. Concluye que esto no es nada bueno. Por ahora, decide ver qué puede hacer, porque de lo contrario, podría ocurrir un desastre y podría morir. Primero decide evaluar la situación. Está en un bosque desconocido, muy verde, con un aire extremadamente puro. Además de eso, están estas plantas extrañas que son diferentes a todo lo que ha visto antes. Mira cada una de las plantas y puede identificar sus nombres. Dice que las conoce porque las vio en una guía de campo junto a su maestro. Vio una flor lámpara, un hongo de piedra y una flor llamada velocidad persa. También encontró una flor danzante y lirios de los valles, entre otras. El chico dice que le resulta inquietante cómo estas plantas están fuera de sus lugares habituales. Y decide que, en cualquier caso, debe encontrar un asentamiento humano y luego buscar ayuda. Se adentra más en el bosque, y aunque hay flores hermosas, se vuelve cada vez más aterrador. Asustado y agotado, concluye que no puede encontrar nada. Ni campamentos, ni frutas, ni agua, y además de todo, su estómago ya está gruñendo. Mira a los girasoles sonrientes a su lado y, un poco nervioso, considera si podría comérselos. Pero la pequeña planta sonriente dice que no sabe muy bien. Completamente incrédulo, el chico piensa que lo primero con lo que habló en este mundo fue una flor. Cae la noche y se recuesta contra un árbol, dándose cuenta de que el bosque está sorprendentemente vacío y aún maravillado por las flores parlantes. A su lado, una flor ilumina el lugar donde está. Piensa que normalmente a esta hora, después de estudiar lo suficiente para no ser regañado, el chico estaría dibujando en secreto un boceto en su cuaderno o algo por el estilo. Y hablando de eso, se da cuenta de que trajo un lápiz, una goma y papel. Comenta que es el papel que guardaba en su chaqueta por si necesitaba escribir algo después. Nuestro chico recoge la flor luminosa y se sienta junto a un tocón de árbol. Se prepara para dibujar y se da cuenta de que se siente un poco extraño.
Día tras día, dibujaba, incluso cuando tenía hambre, Sedo estaba cansado. Emocionado, el joven termina, sabiendo que mientras dibujaba, se sentiría satisfecho. Sonriendo, piensa en el mochi que comió en casa de su maestro. Le parece gracioso que en esta situación haya elegido dibujar comida en lugar de cualquier otra cosa. Mira su dibujo mientras su estómago ruge como un tractor. Recuerda cuando su maestro dijo que apostaba que incluso muerto no dejaría de dibujar, y piensa que su maestro tenía razón. Y ahora, todo lo que necesitaba era comida. En ese momento, lo primero que le vino a la mente fue dibujar un bocadillo. De repente, ese dibujo salta del papel y se vuelve real. Sobresaltado, el chico intenta agarrarlo todo rápidamente antes de que caiga al suelo. Observa y se da cuenta de que era el mochi que había dibujado. Nuestro héroe está en shock y entiende que el mochi que dibujó se hizo real. Se le cae un poco la baba mientras su estómago ruge ahora como un martillo neumático. Un poco cauteloso, sostiene el mochi y lo examina. Algo escéptico, prueba la comida mientras piensa en lo extraño que es este fenómeno. Sabe que su cerebro no puede procesar cómo ocurrió esto, pero de todos modos, el mochi que dibujó sabía increíble, y para ser una ilusión, estaba realmente delicioso. Mira el té y decide probarlo. Le parece algo malo, a pesar de ser exactamente como el té fuerte que toma en casa de su maestro. Habiendo terminado su bocadillo, piensa que, independientemente de todo, fue realmente fácil de comer, y que si no lo hubiera sido, ya sería demasiado tarde. Mirando el papel, se da cuenta de que ahora está en blanco otra vez y se pregunta si ese dibujo se materializó o si solo fue una ilusión. De repente, su estómago vuelve a hacerse notar. Inmediatamente, empieza a dibujar otra pequeña comida. Igual que la vez anterior, la comida salta del papel, sorprendiéndolo de nuevo. Ahora se da cuenta de que no fue una ilusión, y mientras come, nota que ahora es exactamente como algo real. La noche pasa, y decide hacer otra comida ya que no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Cuando amanece, se despierta frotándose los ojos y se sobresalta por algo. Sacudiéndose la parte trasera, nota que despertó en el mismo lugar y piensa que no podía esperar despertarse en otro sitio. Dice que se quedó dormido en cuanto se sintió satisfecho con el mochi y que realmente es una persona simple. Mirando esa mesa improvisada, piensa que todo lo que creó se volvió real, así que dice que realmente tuvo una idea increíble. Pasará el resto del día intentando entender cómo funciona esto, sin preocuparse por su antiguo mundo. Se pregunta si, al dibujar algo que no sea mochi, también se volvería real, y empieza a experimentar. Dibuja los tomates que su maestro le había dado, y espera emocionado, pero parece que no pasa nada. Se da cuenta de que los tomates cherry no se materializaron, así que se cuestiona esto. Rascándose la frente, se pregunta por qué funciona con el mochi pero no con los tomates, y parece que ha descubierto algo. El chico nota que el lápiz tampoco funciona. Entonces intenta dibujar una bicicleta porque caminar demasiado podría ser un gran problema, pero se rinde ya que realmente no sabe dibujarla bien. Así que intenta dibujar una daga, y esa arma salta del papel al momento siguiente. Intenta atraparla en el aire, sintiéndose un poco torpe y asustado, pero logra sostenerla sin lastimarse. Piensa que esto funcionó, y que es el cuchillo que una vez tomó prestado de la casa de su maestro. Usa el cuchillo para afilar su lápiz mientras piensa en cómo funcionan las cosas. No entiende por qué no funcionó con el tomate, el lápiz o la bicicleta. Bueno, decide ignorar la bicicleta. Pero con cuchillos, ¿funcionó perfectamente? ¿Qué clase de reglas extrañas son estas? Piensa que tal vez depende de su habilidad para dibujar, pero cree que no es eso, dibujó bien el lápiz y el tomate. A medida que pasa el día, nota que, sin darse cuenta, ya ha llegado la tarde. Lo prueba una vez más y concluye que los mochis siguen funcionando. Mientras come, piensa que volverá a dormir a cielo abierto y que realmente quiere una cama, un futón o una manta. Pero lo que más desea es entender las reglas de la materialización lo antes posible. De repente, algo cae detrás de él, y se da cuenta de que es una cereza roja. El chico dice que, de pronto, siente como si no hubiera visto colores en mucho tiempo. Pasó la mayor parte del día mirando papel y lápiz, todo lo que vio fue en blanco y negro, y de repente, se da cuenta de algo. Mirando esa cereza roja, piensa en las palabras, blanco y negro. Empieza a buscar de dónde vino esa pequeña fruta. Evidentemente, no crece cerca. Usará lo que tiene a mano. Aplasta la cereza con una piedra. Concluye que hasta ahora ha estado dibujando en blanco y negro, y ahora piensa que intentará algo diferente. Dibuja la cereza, ahora a color, y de repente, saltan del papel. En shock, se da cuenta de que las cerezas también saltaron. Y ahora entiende, para que las cosas se materialicen, necesita un cierto nivel de detalle, y las cerezas parecen reales. El mochi y el té eran prácticamente en blanco y negro, igual que el cuchillo, así que solo funcionó con el lápiz. El lápiz que usa es verde, así que no funcionó, en otras palabras. Para que los tomates se materialicen, necesitará el color rojo, pero quizá haya otras reglas, como mayor habilidad o la forma en que piensa. Cree que entiende las reglas básicas, pero hay algo más. Ahora ve el problema, hay pocas cosas que puede crear usando solo el lápiz. También podría seguir comiendo solo mochi, pero realmente quiere comer su bocadillo favorito. De repente, nuestro chico tiene una idea. Era como en su ciudad, nadie lo detendrá ni lo regañará, así que decide que su objetivo ahora será recolectar todos los colores que pueda, y aunque muera, no dejará de dibujar. Cae otra vez la noche en el bosque, mientras nuestro joven héroe se dedica a hacer un nuevo dibujo en su papel especial. De repente, una enorme manta aparece de su dibujo, dejándolo sorprendido.
y esa noche, se siente realmente feliz de tener algo cálido, y es la misma que una vez usó en casa de su maestro. Tratando de ponerse cómodo, piensa que le duele la espalda y que mañana hará un colchón en el suelo. Mientras carga una bolsa llena de cosas, pensó que no tenía paciencia para hacer una mochila, así que hizo una bolsa sencilla en su lugar, y de repente, sintiéndose motivado, comienza su búsqueda de pinturas para sus materiales de arte. Se pregunta si uno de los ingredientes principales serían minerales como el óxido de hierro, pero también podría confiar en las flores. Cuando decide mirar alrededor, se encuentra con un montón de flores rojas. Nuestro héroe recoge una, y preguntándose si funcionará, comienza a molerla con una piedra. Con su dedo, empieza a pintar su dibujo y decide usar el polen de la flor para intentar obtener el color amarillo, continuando con su trabajo. Y tan pronto como termina el dibujo, la fruta salta del papel, poniéndolo realmente emocionado. Un poco tenso, se da cuenta de que le tomó 3 horas hacer una manzana, eso fue un poco demasiado. Estos son los únicos colores que logró extraer de esa flor al final. Mientras come su manzana, piensa que esto es realmente ineficiente, debería tener más pinturas con él. De repente, nuestro joven y astuto héroe tiene una idea. ¿Qué pasaría si dibuja sus propias pinturas de colores? Se pregunta si eso funcionaría. Sin perder tiempo, empieza a dibujar. Y en el momento en que termina, ese tubo de pintura salta del papel como un tesoro maravilloso, y nuestro héroe grita, ¡funciona! Al abrir el tubo de pintura, ve que realmente lo logró, aunque terminó con un tono rosado algo claro. Pero aún así, está asombrado de lo que consiguió. Empieza a pensar en todas las variaciones de rojo que podría crear usando bayas o incluso arcilla. Esto se estaba poniendo realmente emocionante. Algún tiempo después, nuestro chico ya había hecho varias pinturas, pero estaba un poco decepcionado porque todas eran muy claras. El color rojo hecho de flores brillantes no era muy intenso, se preguntaba por qué resultaban tan apagados. Confundido, empieza a cuestionarse cómo podría hacer pinturas, y si aplicara más capas encima, ¿lograría obtener un color más oscuro? Piensa que cuando termina de pintar con el rojo pálido, la pintura se materializa. Parece que cuando los toques finales se aplican demasiado lento, el objeto termina materializándose antes de que termine. Intentó pintar primero y hacer los contornos después, pero incluso con esta técnica, solo pudo producir pinturas apagadas. Frustrado, se pregunta por qué no puede aplicar un rojo vibrante y considera algunas formas de intentar lograrlo. Piensa en dónde podría encontrar ese rojo, y mirando su mano, tiene una idea, rojo sangre. Un tiempo después, logra producir un tubo del rojo que quería, dando un poco de su brazo como pago. Piensa que fue la única manera. Dice que preparó un vendaje, así que por ahora, está bien. Guardando la pintura en su bolsa, dice que ahora necesita amarillo y también azul, ya que esos 3 colores son los colores primarios. Mientras camina por el bosque, exclama con asombro al encontrar un lirio gigante. Abraza la flor y dice que podría meterse dentro y dormir en ella. Emocionado, dice que podría tomar sus estambres y usarlos para crear pintura. Un rato después, había logrado hacer su pintura amarilla, y dice que ahora sus manos están cubiertas de polen y que necesita lavarlas. Ahora, empieza a dibujar un vaso de agua en blanco y negro. Como era de esperar, el vaso salta del papel. Usa esa agua para lavarse las manos. Y de repente, recuerda que necesita agua. Pero no de esta manera, necesita una fuente de agua para no tener que seguir dibujándola cada vez que la necesite. Dice que incluso sin comida, el agua es esencial, no solo para beber. Ahora necesita agua porque de lo contrario, no podrá usar pinturas de acuarela. Mirando a su alrededor, piensa que las plantas están creciendo aquí, pero no ha encontrado un río. Así que realmente debe ser por eso. Mirando su lápiz como si fuera un objeto milagroso, dice que va a dibujarla. Pero primero, necesita encontrar un buen lugar para ello, así que empieza a buscar por el bosque, hasta que encuentra un pequeño rincón en medio del bosque que parece perfecto. Colocando todos sus materiales a su lado, empieza a dibujar. Se esfuerza mucho durante los siguientes minutos para que todo quede perfecto. El día pasa sin que se dé cuenta, cae la noche y empieza a sentir el cansancio. Se acurruca dentro de la flor para pasar la noche, y luego llega la mañana, y finalmente, termina ese hermoso lago. Admirando su trabajo, piensa que este es el primer paisaje que dibuja desde que llegó a este mundo. Va al agujero que encontró para ver qué pasará ahora. Y de pie al borde, sintiéndose aprensivo, dice que sabía que quizás no funcionaría de esta manera. Pero al observar su dibujo, nota que se está volviendo cada vez más claro. De repente, desaparece, haciendo que nuestro héroe mire alrededor frenéticamente, hasta que ve el lago exactamente donde lo había imaginado. Sorprendido, piensa que parece primavera. Se pregunta si es real mientras se acerca al agua. Pero a medida que se acerca, empieza a sentirse débil y termina colapsando, perdiendo el conocimiento. Cae la noche, y nuestro chico despierta sudando y sobresaltado. Se sienta con dolor de cabeza y se pregunta cuándo se quedó dormido, pero luego se da cuenta de que no durmió. En cambio, se desmayó. De cualquier forma, ahora está sentado allí, justo frente a su obra maestra. Dice que está realmente feliz de que esto no sea solo un sueño. Cuando recoge un poco de agua y la bebe, lleno de alegría, exclama que sabe increíble. El chico dice que no ha bebido nada desde que empezó a dibujar ayer, y que esa debe ser la razón por la que se desmayó. Hay algo más, esto sucedió de repente. Y eso da mucho miedo.
O quizás sea por esta materialización, ya que creó un dibujo tan grande. En ese momento, su estómago le recuerda que todavía está allí. Entonces comienza a dibujar una lupa con la intención de enfocar la luz del sol. También dibuja un pedazo de papel y empieza a quemarlo con la lupa. Parece que consiguió lo que quería con unas ramitas, enciende su fuego y dice que por ahora es suficiente. Emocionado, dice que hoy tendrá la carne que dibujó. Por supuesto, también dibujó la sartén. La prepara con cuidado. Poco tiempo después, está lista. Muy feliz, dice que ahora comenzará. Prueba su nueva obra maestra y se da cuenta de que le falta sal. Toma su papel y dibuja una roca, luego la pone en su lengua y se da cuenta de que es sal. Empieza a sazonar la carne. Probándola de nuevo, se da cuenta de que ahora está deliciosa. Sintiéndose satisfecho, dice que estuvo genial y menciona que si empieza mañana, podría tener carne para muchos días. Recogiendo su equipo, evalúa lo que tiene hasta ahora, algunos tonos de rojo y el color amarillo. Piensa que tiene un gris hecho de piedra, una arcilla amarillenta, entre otros. Pero la mayoría de lo que tiene es rojo, amarillo y marrón. Y si es posible, quiere azul, porque con rojo, azul y amarillo puede crear la mayoría de los otros colores. Dice que si no se equivoca, el azul se hace de una piedra preciosa llamada lapislázuli o de sangre de vaca, y que no es fácil de conseguir. Además de eso, necesita verdes. Evaluando una hoja, dice que podría usarla para pintar plantas, quizá como sustituto del azul. Pero nota que cuando aplasta las hojas, rápidamente se vuelven marrones. Toma una hoja, pensando que es exactamente el color que quiere, y se pregunta cómo podría obtenerlo cuando, de repente, tiene otra idea. Con el cuchillo, corta la hoja, usando el néctar del lirio como pegamento, dibuja en su papel. Emocionado, dice que hizo un vegetal. Dice que esto es realmente divertido y que se llama collage, un tipo de trabajo manual. Ahora espera que la obra se despegue del papel. Y una vez más, esa pequeña cosa salta del papel. Pero nuestro chico está un poco decepcionado porque es pequeña. Aún así, se inclina sobre su hoja y empieza a dibujar, obteniendo rápidamente su pintura verde. Piensa que esto es realmente genial y se emociona aún más cuando se da cuenta de que puede pegar cosas en el papel en lugar de pintar directamente. Nota una mariposa muerta en el suelo. Poco tiempo después, hace todo un arsenal de pinturas. Dice que el naranja, en particular, es realmente brillante, proveniente del ala de la mariposa, y que es muy hermoso. Se arrodilla y reza, agradeciendo a la mariposa. De repente, empieza a sentirse débil de nuevo y se da cuenta de que está sucediendo otra vez, decidiendo detenerse por hoy. Prepara algo de comida y se pregunta qué necesita a continuación. Piensa, el color azul, por supuesto, pero primero necesita lápices y papel, y realmente necesita dibujar papel. Dice que más adelante necesitará una casa porque quiere dibujar en paz, ya que se está volviendo difícil estar sin hogar. Entonces piensa en todas las cosas que le gustaría hacer y muchas más cosas que le gustaría probar. Sabe que realmente puede lograr esas cosas, y cuanto más lo piensa, más feliz se pone. Tiene una sonrisa en el rostro, y sintiéndose así, se desborda de motivación. Recuerda que solo se sintió así cuando era niño, y ese mismo sentimiento está regresando a él ahora. Empacando sus cosas y tomando su mochila, piensa que es un gran sentimiento. Feliz, dice que esta es la misma mochila que usa su maestro y que se ve genial. Deja la mochila allí, en un árbol, y vuelve a dibujar, dándose cuenta de que este sentimiento, de poder hacer cualquier cosa durante tanto tiempo como quiera, tiene límites muy estrictos. Este sentimiento de querer continuar quizás siempre estuvo con él, pero tal vez estos sentimientos fueron reprimidos, y por eso, esta vez, los dejará fluir tanto como quiera. Mirando el revestimiento de su refugio, dice que imaginaba que era de fieltro o lana, pero que es fibra sintética. Pero eso no es un problema, porque ahora está feliz de tener su propio espacio. Muriéndose de sueño, piensa que es extraño no tener estos sentimientos reprimidos, pero que no es un mal sentimiento y se desea a sí mismo buenas noches. La noche pasa sin problemas, pero desde el bosque, una criatura lo observa. Cuando amanece, lo despierta un ruido incesante, que suena como el canto de un pájaro. Ese sonido no se detiene, así que decide salir afuera y comprobar. Para su sorpresa, se encuentra cara a cara con un pájaro gigante. Se horroriza por el tamaño de esa criatura afuera. Mirando desde la entrada de su refugio, piensa que ese es un pájaro enorme. La criatura parece haberse dado cuenta de que él está allí parado, y de repente, despega hacia el cielo, sorprendiéndolo. El chico la observa volar lejos, encontrando todo aquello asombroso. Cuando vuelve en sí, nota que en su lado personal, la criatura ha dejado atrás una pluma. Entrando en el agua, siente lo fría que está y recoge el objeto. Sosteniéndola en sus manos, se da cuenta de lo grande que es, e inmediatamente, piensa en dibujarla. Emocionado, dice que hace mucho tiempo que no sentía ese impulso. Decide que la va a dibujar, no para materializarla, sino simplemente porque quiere dibujar algo. Y mientras está allí, sosteniendo la pluma con emoción, nota un olor extraño. Ver ese pájaro le recuerda que necesita un baño. Ya ha pasado una semana desde que llegó a este mundo y todavía no se ha bañado. Sacando su papel y lápiz, dibuja un kit de baño. Asegurándose de que no haya nadie cerca para verlo, se quita la ropa y se mete en el lago, que sigue estando frío. Y mientras lo hace, dice que extrañaba la sensación de estar limpio y que a partir de ahora hará de esto un hábito. O mejor aún, la próxima vez se bañará en agua caliente, como en una fuente termal. Pero primero, decide que necesita preparar agua potable, lo que podría significar crear otra fuente de agua. Sin embargo, deja ese problema de lado por ahora,
porque su enfoque principal en este momento es el pájaro. Cuando va a recoger su ropa, nota que está rasgada y comienza a dibujar unas nuevas. Ahora está limpio y vestido con ropa fresca. Se adentra en el bosque, buscando a ese pájaro gigante, siguiendo sus instintos mientras pasa junto a una flor parlante. Sigue caminando por el bosque durante un rato, observando insectos y plantas. Se pregunta si encontrará alguna criatura y aprovecha para recoger materiales para hacer más pinturas. Pensándolo bien, se da cuenta de que todavía no ha encontrado ningún animal cerca, solo flores parlantes y algunos insectos. Por eso quedó tan impresionado al haber visto un pájaro tan grande ayer, pero le preocupa encontrarse con un oso o un perro salvaje. Dice que si no tiene oportunidad, simplemente se rendirá, pero antes de morir, le encantaría poder dibujarlo. Es entonces cuando nota algo en lo alto de un enorme árbol. Encuentra un nido muy grande. Mirando desde el suelo hacia arriba, se da cuenta de lo enorme que es. Solo puede pertenecer a ese pájaro. Examina el árbol, pensando en cómo podría treparlo, y decide dibujar una escalera. La escalera se materializa junto a él, y comienza a subir para acercarse al nido. Mirando detrás de él, dice que el bosque se extiende hasta donde alcanza la vista, pero esperaba encontrar su final. Pero dejando ese pensamiento de lado, lo que quiere ver ahora es el nido, y se sorprende por lo que encuentra. Descubre 3 huevos azules. Su emoción desborda al darse cuenta de que esto es exactamente lo que estaba buscando, el color azul. Corre hacia el nido, asombrado por esos colores, y dice que son azul celeste, como si vinieran directamente del cielo. Realmente quiere hacer pintura con ese color, pero sabe que no puede dañar los huevos, así que, ¿qué debería hacer? Cuando, de repente, aparece ese enorme pájaro. Aterrorizado, saluda a la criatura y se disculpa por entrar en su nido. El pájaro simplemente lo observa. El chico insiste en que no es lo que parece, que no haría nada a los huevos, que solo pensó que eran muy hermosos. Asustado, rápidamente vuelve a colocar el huevo en el nido, se da la vuelta y corre, disculpándose de nuevo por entrar y diciendo que ahora se irá del nido. Pero el pájaro gigante lo agarra con su pico, lo arrastra de vuelta y lo deja caer al suelo. Luego, usando su enorme pico, lo empuja de regreso hacia los huevos. El chico se acurruca, sin saber qué va a pasar, pero después de un rato, mira lentamente a su alrededor y se da cuenta de que está solo con los huevos otra vez. La criatura emprende el vuelo y se va. El chico no entiende. Se queda allí acostado unos minutos, y de repente, el pájaro regresa. Con su pico, le entrega un trozo de fruta. El chico pregunta si es para que él lo coma. Así que lo toma en sus manos y da un mordisco, pero al segundo siguiente, se queda en shock. Sabe a caqui mezclado con chile. El pájaro parece no entender y solo observa mientras el chico lucha, sintiendo que tiene fiebre. Se recuesta, abrazando el huevo, preguntándose si fue por la fruta. El pájaro mira su propia ala, empuja suavemente al chico y luego vuelve a volar. Mientras observa al pájaro alejarse, piensa que tal vez la criatura quiere que él mantenga los huevos calientes. Luego se sienta, toma su bolsa y saca su manta. Arropándose junto a los huevos, se pregunta por qué está haciendo esto. Piensa que originalmente vino aquí para dibujar al pájaro, pero tal vez debería abordar esto con un poco más de precaución, y cae la noche. Nuestro chico se despierta con el regreso de ese pájaro gigante, que sostiene una pequeña fruta. El chico se desespera un poco y toma la fruta, diciendo que no quiere probar estas cosas de sabor extraño. Pero el pájaro insiste, y él termina dando un mordisco mientras el ave parece satisfecha. Se queda acurrucado junto a los huevos, observando a la criatura hasta que cierra los ojos y parece quedarse dormida. El chico se acurruca a su lado y también se queda dormido. La noche pasa, y cuando llega la mañana, nuestro héroe despierta y encuentra a ese pájaro gigante mirándolo. Se sobresalta y siente terror, pero después de un momento, se calma un poco, se da cuenta de que aún no se siente muy bien y tiene algunos dolores corporales. El pájaro parece entender y vuela lejos del nido. Nuestro héroe se mantiene abrigado, envuelto en la manta, cuando de repente un montón de ropa comienza a caer sobre su cabeza. Se pone de pie, preguntándose qué está pasando, y se sorprende al ver que son ropas humanas. Entonces, de la nada, otro abrigo es lanzado sobre su cabeza. Grita. Mirando al pájaro, le pregunta qué quiere que haga. El pájaro gorjea en respuesta, y él concluye que le está prestando esa ropa. Se pone el montón de ropa y se sorprende de lo bien que se siente con ella. El pájaro parece satisfecho, y él también. Cuando el chico vuelve a mirar, ve al pájaro con una pequeña fruta en el pico. Pregunta si de verdad tiene que comer eso otra vez, y el pájaro lo confirma. Se recuesta de nuevo y dice que ahora no se siente ni bien ni mal, pero decide comer la fruta de todos modos. De repente, escucha un ruido muy cerca, tiene la impresión de que uno de los huevos se está moviendo. Para su sorpresa, uno de los huevos comienza a agrietarse. Y en ese momento, nace un pajarito. El chico está a la vez sorprendido y feliz, encontrando a la pequeña criatura increíblemente adorable. La noche pasa, y cuando llega la mañana, dice que ahora es momento de ir a casa. Le dice al pájaro que sea feliz porque sus 3 pequeños están a salvo. De repente, la criatura se acerca, y él se pone nervioso, pero entonces el pájaro le entrega una cáscara de huevo. Se sorprende y pregunta si realmente puede llevársela. Nuestro héroe está encantado. Luego, recordando, pregunta por la ropa, y el pajarito también lo confirma. Dice que está muy feliz de recibir estos regalos y agradece al pájaro. Mientras se despide felizmente de la criatura y de sus 6 pequeños, se detiene por un momento, pero por suerte, se da cuenta de que olvidó su motivo principal para venir aquí en primer lugar. Se irá,
pero solo después de terminar su dibujo de los recién nacidos con su madre. Mientras se concentra en su obra, de repente aparece una fruta delante de él. Ese pájaro gigante y esponjoso le está ofreciendo un bocadillo. Un poco tenso, pregunta si es otra fruta de sabor extraño, y el pájaro feliz lo confirma. El chico da un mordisco, y para su sorpresa, es muy dulce y jugosa, le encanta. Entonces concluye que todas las frutas anteriores que comió en realidad estaban destinadas a elevar su temperatura corporal y ayudar con los huevos. Y piensa que eso fue aterradoramente inquietante. Pero al final, termina su trabajo y lo admira. Piensa que todo esto fue mucho trabajo, pero que al final todo salió bien. Y que trabajó duro para dibujar no solo a ese pájaro, sino también a sus polluelos. Pero lo más importante de todo, de la cáscara de ese enorme huevo, ahora tiene pintura azul. Feliz, dice que con esto podrá dibujar muchas más cosas que antes, y se pregunta qué debería dibujar a continuación. Pero en el siguiente momento, se encuentra con algo extraño. Parece ser unas plumas con una señal ominosa. Nuestro héroe parece emocionado y dice, esto debe ser una carta de colores, ahora podrá crear muchos colores diferentes, incluso si pierde algunos. Dice que cuando llegó a casa estaba agotado, pero también, ¿en qué estaba pensando? Había pasado 2 días con los pájaros, pero ahora tiene todos los colores que necesita, y se pregunta qué debería dibujar primero. Piensa en todas las frutas y verduras que podría crear. Está tan emocionado que intenta dibujar un montón de plantas, y todas ellas se vuelven reales. Nuestro pequeño héroe continúa dibujando con profunda concentración hasta que, de repente, se materializan justo delante de sus ojos. Dice que solo dibujar esa parte ya lo dejó exhausto, así que es mejor parar por hoy. Al día siguiente, podemos ver que nuestro chico ha avanzado más en su trabajo. Y al día siguiente, y al siguiente también, hizo un progreso significativo en su casa. Cansado, dice que le tomó 5 días completos, pero finalmente terminó. Ahora tenía una hermosa casa solo para él. Entra feliz, diciendo que es su propia casa. Y se emociona aún más cuando ve esa maravillosa cama frente a él. Cuando cae la noche, se acuesta cómodamente en su cama. Pero pensándolo bien, se da cuenta de que ya ha pasado al menos medio mes desde que llegó a este mundo. Piensa que sus padres deben estar preocupados por él, pero de todas formas, tampoco es que quiera regresar ahora. Pero entonces, también estaba su maestro. Él no era como otros adultos, lo entendía, y mientras existiera, nuestro chico necesitaba volver. Y sabe que su maestro estaría encantado de escuchar sus experiencias viviendo en otro mundo durante casi un año. En cuanto a sus padres, bueno, siente pena por ellos. Amanece, y nuestro héroe despierta. Está muy satisfecho porque su cama es tan cómoda que terminó durmiendo mucho, y ahora está completamente recuperado. Sale de su casa, estirándose, cuando de repente ve a un pájaro gigante dándose un baño en su lago. Deseándole los buenos días, le pregunta si ha estado viniendo aquí todos los días a bañarse. Mientras reúne sus materiales para preparar el almuerzo, el pájaro salta a su lado, dejándolo empapado. Momentos después, cuelga su ropa para que se seque y se envuelve en una manta, pero empieza a sentir un poco de frío. De repente, el pájaro gigante llega, trayendo algo en el pico. Y nuestro chico se pregunta si es ropa nueva para él. Cuando se la pone, se sorprende de lo cómoda que se siente. Dice que puede usarla como capa durante el día. Nuestro chico agradece sinceramente al pájaro por la ropa, pero se pone un poco tenso, preguntándose de dónde está sacando toda esa ropa para él. Un poco más tarde, decide que centrará su atención en dibujar otra fuente de agua, ya que la otra ahora se ha convertido en un enorme baño para pájaros. Esta próxima, planea hacerla más pequeña, con pilares y un techo para mantenerla protegida de las aves. El chico se muestra satisfecho con su trabajo y dice que es perfecta. Y de repente, ahora tiene una magnífica fuente de agua de mármol. Se había desafiado a sí mismo a dibujar una textura de mármol para practicar, pero al final, solo parece piedra. Sintiendo malestar de nuevo, se da cuenta de que, como era de esperar, dibujar algo tan grande lo ha dejado agotado. O más bien, parece que dibujar agua lo agota más de lo normal. Antes solo había hecho una pequeña cantidad de té y agua, pero al final, esos eran solo vasos individuales de agua. Mientras que esta fuente es un sistema de agua permanente, que es completamente diferente a lo de antes. Pero lo que importa es que ahora tiene una fuente de agua protegida del pájaro para sus pinturas. A la mañana siguiente, el área ya está llena de los gorjeos del pájaro. Nuestro héroe se levanta y va a la ventana de su casa, viendo que el pájaro ya está por ahí. Y nota que hoy tiene otro visitante, lo que le hace preguntarse qué será. Sobresaltado, se pregunta si es un tenma. Ese hermoso animal tiene una de sus alas faltantes, y nuestro chico se da cuenta de que debe estar herido. Saliendo de la casa, camina hacia la fuente y se acerca a los animales. Mientras se viste cerca de ellos, el caballo se pone un poco agitado. Nuestro chico piensa que tal vez le duele mientras termina de vestirse y toma su cuaderno. Llamando la atención del animal, dice que tiene el mismo ungüento que su maestro usó antes. Y le dice que, si está bien, puede usarlo en él, pero el caballo se aleja del chico. Se quedan allí mirándose durante unos segundos antes de que el caballo se dé la vuelta y se marche. Se pregunta si ese caballo le está diciendo que no se meta en sus asuntos. Pasa otro día, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, escucha algo afuera. El caballo del día anterior ha vuelto. Parece estar teniendo dificultades, y nuestro chico se da cuenta de que debe tener hambre ya que no puede alcanzar bien la hierba. Abriendo su cuaderno, dice que hará algo al respecto. Dibuja algo con su lápiz y pincel,
luciendo bastante emocionado con el resultado. El animal se sorprende cuando de repente aparece un enorme parche de hierba. Pausa por un segundo para procesar lo que acaba de pasar, y luego empieza a comer. Feliz, dice que ahora el animal puede alcanzar la hierba. Mientras dibujaba esas cosas, no pensaba demasiado en la materialización. Solo se concentraba en dibujar algo que existiera y se preguntaba cuáles serían los límites de ese poder. Dibujando frenéticamente, piensa en trabajar rápido antes de que el caballo lo note. Después de unos minutos de bosquejar al animal, añade detalles como vendajes en su pata herida y en el lugar donde falta su ala. De repente, el caballo afuera se mueve, y aparecen vendajes en los mismos lugares que el chico había dibujado. Muy satisfecho con el resultado, sale a su porche y encuentra a ambos animales mirándolo. Se acerca al pequeño lago y empieza a lavar sus cosas mientras nota que el caballo lo observa, hasta que se acerca más. El animal baja la cabeza, y nuestro chico pregunta si puede tocarlo. Cuando lo hace, el caballo cierra los ojos. Se quedan allí por unos momentos, apreciando la compañía del otro. El chico piensa en lo rápido que hizo el dibujo, con muy pocos detalles, y aún así funcionó. Quiere probar más cosas, pero no ahora. Necesita mucha práctica, realmente, mucha práctica y entrenamiento. Un poco nervioso, dice que no esperaba invitar a otro modelo para pintar en este momento. Y de repente, otro caballo aparece en su casa. Habla con el caballo alado sobre el cuerno roto del otro animal y le pregunta si quiere que trate el cuerno de su amigo. Entonces empieza a dibujar al caballo recién llegado. Y se pregunta por qué estos animales tienen tantas heridas. Continúa su dibujo, añadiendo un poco más de detalle esta vez. Totalmente concentrado, termina su boceto y exclama emocionado, «Aquí vamos». El caballo no parece entender. Entonces, de repente, aparece un cuerno enorme en la cabeza del animal, envuelto en un vendaje. Explica que es como un brazo protésico, pero para el cuerno, y le pregunta al caballo cómo se siente ahora. Los dos animales parecen hablar entre ellos por un momento. Mientras tanto, su benefactor espera ansiosamente. Piensa que eso es bueno, al menos el caballo no parece disgustado. Y decide que es hora de tomar su propio baño también. El caballo parece incómodo, y nuestro chico se pregunta si es solo su imaginación o si el animal realmente parece disgustado. Entonces recuerda haber escuchado algo sobre que no les gustan los hombres, pero se disculpa, diciendo que necesita bañarse. Los caballos parecen debatir de nuevo, y luego uno de ellos se le acerca en el agua. Emocionado, pregunta si puede tocarlo. Después de acariciar al caballo, pregunta si puede tocar también su cuerno. Pero se sobresalta porque el cuerno está extremadamente caliente, aunque pensaba que solo era un cuerno falso. Muy sorprendido, pregunta si puede quitarle el vendaje y lo hace. El cuerno del unicornio está completamente intacto otra vez, y nuestro héroe está asombrado. De repente, el chico comienza a desmayarse, y reconoce esa sensación mientras su visión se desvanece en negro. Cuando despierta en pánico, ve al pájaro gigante cuidándolo. El chico se incorpora y agradece a su amigo por mantenerlo caliente, dándose cuenta de que debió haberse desmayado. Algo llama su atención, y también ve a los dos caballos. Feliz, dice que ellos también se quedaron cerca. Le pregunta a su paciente cómo está su cuerno. Al examinarlo, confirma que el cuerno realmente ha vuelto a crecer. Se pregunta si se desmayó por la materialización del cuerno. Luego piensa que sucedió porque lo que hizo no fue solo materialización, fue restauración. Y concluye que esto es realmente un gran descubrimiento. Así que dice, muy bien entonces. Acercándose al caballo alado, dice que restaurará también su ala. Mientras comienza a dibujar, piensa que no le importa si se desmaya de nuevo. Se concentra en su trabajo, observando cuidadosamente al caballo frente a él. Y finalmente, termina, el caballo en su dibujo está completamente curado, con sus alas restauradas. Entonces, de repente, el caballo reacciona con sorpresa, encabritándose mientras sus alas reaparecen, completamente intactas. Nuestro héroe está encantado con el resultado. Revisa las alas y se asegura de que funcionen correctamente, pero en el siguiente momento, de repente colapsa. Al caer al suelo, piensa que ya sabía que esto podría pasar. Pasa una semana, y se pregunta cómo ponerlo en palabras. El número de compañeros ha aumentado. En cuanto a los caballos, invitaron a más y más de sus amigos heridos, y el chico pasó días curándolos a todos. De la nada, los caballos dejan caer algunos fragmentos de sus cuernos y plumas en el suelo. Está asombrado, preguntando si son para él, cuando de repente, uno de los caballos lo levanta y lo lanza por los aires. Es lanzado volando por el aire y aterriza sobre algo. Cuando recupera el sentido, siente el viento en su rostro, y entonces se da cuenta, está volando sobre el lomo de ese caballo alado, rodeado por varios otros. Nuestro héroe se agarra con fuerza y grita que están volando, mientras contempla el paisaje impresionante. Está profundamente impresionado porque es la primera vez que ve algo así, la vista completa de este bosque desconocido. Se siente increíblemente feliz, pensando que es una escena sencilla pero majestuosa y hermosa. Y hablando de primeras experiencias, aún quedan más por venir. Emocionado, nuestro chico pregunta, ¿quién sigue?, mientras sostiene un pincel. Cepilla a los caballos, que parecen disfrutar mucho, dándose cuenta de que ahora tiene amigos caballos. De repente, los caballos se agitan mucho y se vuelven hacia algo. El chico no entiende qué está pasando.
Y finalmente, después de un mes entero desde que llegó a este mundo, un joven también se sorprende al ver a estos animales y pregunta dónde está y por qué hay tantos pegasos y unicornios alrededor. Tan sorprendido como el joven, nuestro héroe se da cuenta de que es la primera vez que conoce a otro humano en este mundo. El joven y nuestro héroe se miran durante unos segundos, ambos sorprendidos de encontrarse con otra persona. Mientras tanto, los caballos adoptan una postura defensiva, amenazando al joven, quien rápidamente dice que espere un momento, que viene en son de paz. Explica que no tiene intención de atacar, simplemente no había visto al chico antes. Muy confundido, el joven pregunta si es algún tipo de espíritu de este lugar. Extremadamente nervioso, nuestro héroe grita que no es nada de eso. Los caballos no parecen estar completamente convencidos de que este tipo sea de confianza. Mientras los caballos causan alboroto, los dos jóvenes intentan hablar, pero es difícil escucharse. Desesperado, el joven grita que es buena persona y les suplica que dejen de empujarlo. Se disculpa, diciendo que honestamente no quiso invadir su hogar. Y luego, gritando, también se disculpa con el señor espíritu, diciendo que se irá inmediatamente, pero el chico le dice que no diga eso. Explica que él también es humano. Una vez que todos se calman, el joven admite que realmente estaba sorprendido, no pudo decir si el chico era hombre o mujer, así que simplemente asumió que era un espíritu y se disculpa de nuevo por eso, mientras nuestro héroe parece no creer lo que está pasando. El joven dice que pensó que había entrado en un lugar sagrado, y que si el chico realmente fuera un espíritu, probablemente lo habrían matado. Ahora más alegre, se presenta como Fei Black, diciendo que es el segundo hijo de su familia y que es un placer conocerlo. Luego pregunta si también puede saber el nombre de nuestro chico. Él se presenta como Uesora Tougo y dice que vino de otro mundo. El joven pregunta si realmente vino de otro mundo, y el chico responde que probablemente sí. Nervioso, Fei dice que eso es inesperado. Entonces, gritando de repente, dice que ha escuchado rumores sobre esto, personas de otros mundos que llegan a este por accidente. Explica que siempre pensó que solo era un cuento de hadas. Finalmente, da la bienvenida al visitante de otro mundo y dice que es un honor y un placer conocerlo. Y con una sonrisa amable, le agradece por venir al bosque en el territorio de su familia. Nuestro héroe se siente un poco avergonzado, pensando que este hombre le recuerda mucho a su maestro. Un poco después, Fei explica que esta área está cerca de la capital, pero la mayor parte es un bosque salvaje. Y dice que, en verdad, el territorio regarde solo un anillo delgado alrededor de este bosque. Quizás este bosque pertenece a los espíritus, y podrían molestarse si un humano invade sus tierras. Luego, de manera un poco inquietante, el joven pregunta si eso significa que los dos podrían estar en problemas. Pero al siguiente momento, revela que está bromeando y le dice al chico que no ponga esa cara. Entonces nuestro héroe pregunta por qué vino aquí, ¿no era este un bosque del que la gente preferiría mantenerse alejada? El joven responde, eso es cierto, pero no podemos seguir usando esa excusa cuando la situación es tan seria. Parece que cazadores han entrado en este bosque. Y dice que vino aquí para rastrear a esos tipos, para sorpresa del chico. Luego continúa, diciendo que ya sabe cuáles son sus objetivos. Dejando a Uesora impactado, Fei dice, van tras las plumas de los pegasos y los cuernos de los unicornios. Con expresión seria, pregunta si nuestro héroe tiene alguna idea de quiénes podrían ser esos cazadores. Ahora, con más urgencia, Fei insiste en que si el chico sabe algo, debería decírselo, necesita cualquier pista, por pequeña que sea. Uesora dice que no está directamente relacionado con los cazadores, pero hay un caballo herido. El joven dice que no tiene motivos para sospechar del chico, después de todo, todos estos animales parecen acudir a él para que les cure las heridas. Eres flaco y algo débil también, así que dudo que tengas mucha motivación para ser un cazador, dice Fei bromeando con una sonrisa. Y concluye que Uesora no soportaría la sangre ni los conflictos, haciendo que el chico lo confirme tímidamente. Frustrado, Fei se pregunta qué debería hacer ya que no tiene pistas en absoluto. Hay muchos animales en la zona, lo que dificulta saber exactamente dónde está ocurriendo el crimen, y ya se está haciendo de noche. Con cierta incomodidad, dice, de todos modos, me he perdido así antes en mis viajes. Entonces, en otras palabras, nuestro encuentro debe haber sido destino, dice Fei. Luego, sintiéndose un poco avergonzado, pregunta si el chico podría dejarlo quedarse allí esa noche. Finalmente cae la noche, y nuestro héroe se dedica a otra obra de arte. Uesora señala su nueva creación y dice que Fei puede usarla, mientras el joven está asombrado de que haya funcionado. Entonces no me detendré, dice Fei. Se acuesta, y tras unos segundos, comenta que es un sofá. Confundido, Uesora confirma que sí. Sentándose emocionado, Fei exclama que nunca ha visto magia así antes y pregunta dónde la aprendió Uesora. Sintiendo incomodidad, nuestro héroe dice que no lo sabe, y luego pregunta, ahora que lo mencionas, ¿qué es exactamente esta magia? Fei dice que debe ser magia y pregunta al chico si ha visto otros tipos de magia, pero Uesora dice que no. Aún confundido, Fei pregunta si puede conjurar agua o crear fuego, pero Uesora dice que no, dejando al joven en shock. Asombrado, Uesora pregunta si la gente en este mundo puede crear agua y fuego de la nada, mientras Fei parece no creer lo que escucha. Dejando a Uesora atónito, Fei dice, en realidad es más raro encontrar a alguien que no pueda hacerlo. Nuestro héroe piensa que si aprendiera esas habilidades, podría crear agua cuando la necesite sin tener que dibujar una fuente. Mientras está cabizbajo en el suelo, Fei pregunta preocupado si algo anda mal. La noche pasa tranquilamente, pero no para nuestro héroe, se da vueltas en la cama pensando que no puede dormir con alguien más allí. Uesora observa al joven y piensa en dibujarlo,
pero decide no hacerlo. Después de todo, no estaría bien sin su permiso. En lugar de eso, comienza a dibujar mientras mira por la ventana. Mirando a los caballos, piensa en los cazadores y espera que puedan resolver ese problema. Llega la mañana, y alguien ya está desayunando. Fei está con los caballos, comiendo zanahorias, y dice que se estaba preguntando qué hacer con todos ellos. Disfrutando el hermoso día, el joven concluye que los espíritus no parecen estar enojados con ellos. Mientras nuestro héroe lo observa, se pregunta si puede hacer una pregunta, y Fei confirma que sí. Pregunta, ¿qué son los espíritus? Fei empieza a preguntarse si son criaturas más conectadas con la magia que con los humanos, o si siquiera se consideran realmente vivos. Llegando a una explicación, dice que los espíritus viven en lugares como este y son encarnaciones que protegen esas áreas. Normalmente, los espíritus no gustan de los humanos, pero a veces ayudan a alguien que les agrada. Poseen magia mucho más poderosa que los humanos y también son bastante diferentes. Fei asume que son seres muy caprichosos. Añade que las leyendas dicen que también son muy bellos, y nuestro héroe, incrédulo, se pregunta si lo confundieron con uno de ellos. Mientras los caballos continúan su comida, Fei termina diciendo, «Está bien, fuiste de gran ayuda. Te lo agradezco». Con cara emocionada, el joven declara que encontrará a esos cazadores y les dará una lección, no dejará que dañen a los caballos otra vez. Fei se despide por última vez, mientras nuestro héroe responde con la mano y suspira aliviado, pensando que el joven es demasiado enérgico. Pero al siguiente momento, sin oportunidad de descansar, el ave gigante se zambulle en el lago. Esta vez, algo es diferente, su gran amigo lleva un papel en el pico. Huesora lo mira con curiosidad y se da cuenta de que es una carta. Pero al siguiente momento, se da cuenta de que no puede leerla y le dice a su amigo que la cuidará. Más tarde ese mismo día, nuestro chico se prepara para salir, pero uno de sus amigos caballos se le acerca, haciéndolo preguntarse si algo anda mal. De repente, la criatura lo agarra con sus cuernos y lo levanta del suelo. Es colocado una vez más sobre el lomo de uno de los Pegasos, que casi instantáneamente comienza a correr. Mientras la criatura acelera, él grita, preguntando a dónde van. Con todo el viento golpeándole la cara, Huesora piensa que el Pegaso es increíblemente rápido, y que si se cae, estará en graves problemas. Sigue acelerando hasta que de repente se detiene, haciendo que el chico se golpee la cabeza contra él. Mientras se recupera, pregunta dónde están, solo para quedar impactado y aterrorizado por lo que ve después. El Pegaso lo había llevado directamente al grupo de cazadores, que en ese momento tenían 2 caballos capturados. Mientras les cortaban las alas a los caballos, uno de ellos comenta que pensó que toda esperanza estaba perdida cuando casi fueron atrapados, pero que hoy resultó ser un buen día. Dice, 2 caballos, 2 pares de alas, y las plumas también están intactas. Huesora observa horrorizado mientras los escucha hablar de venderlas por un precio alto. Temblando de miedo por la situación, el Pegaso de repente lo arroja al suelo. Él se esconde rápidamente entre los arbustos mientras los cazadores notan al caballo. Los hombres se emocionan al ver a otro Pegaso y dan órdenes para capturarlo. Pero la criatura comienza a volar, ignorando los gritos de los cazadores, diciéndose unos a otros que no lo subestimen. Aún aterrorizado, nuestro héroe pregunta por qué el Pegaso lo trajo allí. Se da cuenta de que el caballo lo llevó hasta ahí, y ahora está deliberadamente atrayendo la atención de los cazadores. De repente, agarra su cuaderno y lápiz, entendiendo que la criatura distrajo a los cazadores por una razón. Era como una súplica de ayuda dirigida a él, entonces comienza a dibujar. Huesora sigue dibujando rápidamente, recordando cómo había tratado las heridas de los caballos, cuando un ruido fuerte llama su atención. Su amigo había sido atrapado y estaba siendo atado, mientras los cazadores decían que este les había dado muchos problemas y que se apuraran a cortar sus alas. El tiempo se agotaba para nuestro chico, y él lo sabía. Mientras el caballo gritaba desesperado, él seguía esbozando cada vez más rápido. Los cazadores se reían mientras trabajaban, mientras su dibujo se volvía más frenético. Sudoroso y nervioso, finalmente terminó su obra. Eran todos los cazadores, atados. Y entonces, como si fuera una orden, sucedió, de repente, los cazadores quedaron enredados en cuerdas que aparecieron de la nada. Los cazadores se veían confundidos, preguntándose qué había pasado y qué estaba ocurriendo. Nuestro héroe se levantó de un salto y corrió hacia los caballos capturados, diciéndoles que todo estaba bien ahora y disculpándose, diciendo que pronto los trataría. Uno de los cazadores, furioso, gritó exigiendo saber qué había hecho. Preguntó si fue él quien conjuró las cuerdas, pero Huesora lo ignoró por completo. Llevó a los caballos lejos, diciéndoles que se encargaría de ellos. Un poco más lejos, volvió a dibujar, y antes de mucho, el Pegaso estaba completamente restaurado. Sintiendo el esfuerzo de la energía que había usado, se puso una mano en el pecho y se dijo a sí mismo que aguantara un poco más, llamando al siguiente caballo. Continuó dibujando sin parar, aunque sabía que probablemente se desmayaría en cualquier momento. Ahora había 2 caballos más. Pensó que en este caso podría intentar dibujarlos juntos. Y pareció funcionar, esos caballos también fueron restaurados. Justo cuando se sentía feliz, un dolor fuerte surgió en su pecho, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, era como si no pudiera respirar. Pero al siguiente momento, entendió lo que había pasado, uno de los cazadores lo había golpeado fuerte por detrás. Con una sonrisa siniestra, el hombre se burló diciendo que Huesora había osado interferir de nuevo, mientras nuestro héroe yacía en el suelo, indefenso. De repente, sus caballos acudieron en su ayuda,
tomando al cazador desprevenido. El hombre sonrió con arrogancia, diciendo que a los Pegasos parecía gustarles mucho. Observando a Uesora detenidamente, notó que estaba bastante limpio y comenzó a preguntarse si era un entrenador o algo así, pero al final dijo que no importaba. Igual valdría un buen precio. Pero en el siguiente instante, alguien apareció y le dio un golpe devastador al cazador. Y entonces Fei gritó: ¿qué demonios están haciendo estos hombres? Nuestro héroe quedó atónito al ver a su nuevo amigo llegar. El joven se posicionó entre los cazadores y Uesora, mientras los criminales exigían enojados saber quién era. Fei se volvió hacia Uesora y preguntó si estaba herido, mientras los cazadores le gritaban que no los ignorara. Cuando la adrenalina se disipó, Uesora intentó hablar, pero se desplomó en el acto. El joven, alarmado, preguntó qué pasaba. Un tiempo después, nuestro héroe abrió los ojos lentamente, dándose cuenta de que estaba acostado en su cama en casa. Mirando hacia la ventana, vio a dos de sus amigos caballos vigilándolo. Pero cuando se levantó y miró afuera, se dio cuenta de que todos estaban ahí, vigilándolo. Impactado, preguntó si todos estaban bien. Se siente increíblemente feliz al ver que, al final, todo salió bien. Luchando por ponerse de pie, sabiendo que no tiene mucha fuerza, se mueve por la habitación, preguntando cuánto tiempo ha estado dormido. Abre la puerta con dificultad, mientras Fei, con una mirada intensa, pregunta de inmediato si está bien. Uesora se sorprende al ver también al joven allí. Un poco frenético, Fei explica que había encontrado a los cazadores pero los perdió, y cuando los encontró de nuevo, estaban atacando a Uesora. También pregunta si realmente está bien. Nuestro héroe pregunta si fue Fei quien lo cargó. Fei lo confirma y se disculpa por traerlo allí sin permiso. Agrega que originalmente lo dejó con los caballos, pero ellos intentaron arrojarlo al lago, así que tuvo que intervenir. Uesora dice que en realidad está contento de que Fei lo haya cargado. Fei le da las gracias, pero pregunta qué pasó con los cazadores. Fei explica que actualmente están siendo escoltados directamente a la prisión de la ciudad. Uesora piensa que eso es genial. Agrega que, por ahora, el único cargo contra ellos es por entrar sin permiso en un bosque restringido. Nuestro héroe pregunta si no es por caza furtiva, pero Fei niega con la cabeza, explicando que como él no fue testigo directo, los cazadores solo admiten la entrada ilegal, y sin ninguna evidencia, no pueden ser acusados de un delito. Uesora se da cuenta de que después de restaurar a los Pegasos, ya no hay evidencia de las alas robadas. Sintiendo frustración, se arrepiente de haberse desmayado. Volviendo a su entusiasmo habitual, Fei dice que solo está contento de que los Pegasos estén a salvo. Fei también admite que estuvo muy asustado cuando Uesora se desmayó, especialmente porque no se movió durante 3 días completos. Uesora se sorprende con esta revelación. Pregunta de nuevo si realmente fueron 3 días, y Fei confirma, explicando que cada vez que revisaba, Uesora no se había movido, hasta empezó a pensar que había muerto. Le pregunta si usó una cantidad excesiva de magia, mencionando que un amigo suyo hizo lo mismo una vez y terminó así. Avergonzado, Uesora admite que sí. Fei le dice que tenga cuidado, y el chico asiente, disculpándose. Entonces, de repente, alguien aparece y le ofrece una fruta. Sorprendido, Uesora pregunta si eso fue traído para él. Fei sugiere que probablemente están agradecidos por lo que hizo. Explica que les dio algo para comer y beber por ahora, pero que Uesora no ha comido ni bebido nada en 3 días. Uesora come el regalo y queda maravillado por su delicioso sabor. El joven se pregunta por qué estas frutas saben tan increíbles, quizá porque son las favoritas de los espíritus, mientras Uesora piensa lo mismo. De repente, Fei recuerda algo y dice que debe haber una forma de lidiar con esos cazadores. Si pueden presentar evidencia, pueden probar el crimen, y podrían encontrar pruebas a través de las ventas en el mercado negro. Si lo hacen, finalmente podrán exponerlos y derribarlos. Sorprendido, nuestro héroe escucha mientras Fei declara que hará esto, tanto por Uesora como por su familia, que Fei Redguard protegerá absolutamente la paz de este bosque, dejando a Uesora aún más sorprendido. Comprendiendo la situación, Uesora dice que necesitan localizar el escondite de los cazadores y reunir las últimas pruebas que quedan. Sacando algo del bolsillo, Fei dice que tiene una pregunta para Uesora. Revela la carta que el ave le trajo y pregunta si puede leerla. Completamente atónito, Fei dice que incluso antes de buscar, ya se topó con exactamente lo que estaba buscando. Emocionado, declara que esta es la prueba del comercio ilegal de plumas de Pegaso y cuernos de unicornio. Desesperado, le pide a Uesora que espere y pregunta por qué tiene algo así, ¿lo encontró cerca de los cazadores o algo así? Sorprendido, nuestro héroe insiste en que no, que el ave se lo trajo. Fei, incrédulo, repite, ¿un ave? Pregunta otra vez, ¿un ave? Pero Uesora afirma firmemente que sí, que fue un ave gigante, tanto en tamaño como en actitud. Fei repite, un ave grande con mucha actitud. Y luego concluye, realmente eres alguien extraño. Nuestro héroe protesta diciendo que él no es el extraño, es el ave. Fei se encoge de hombros, diciendo que eso no importa. Pero ahora, con esta evidencia en mano, finalmente pueden, o tal vez, de repente frunce el ceño y dice que no puede quitarse esta sensación de insatisfacción. Claro, está feliz, pero aún insatisfecho. La noche cae, y nuestro héroe se da cuenta de que Tenma no ha regresado a casa, quizá está un poco ansioso. Piensa en cómo su amigo trajo la evidencia, y ahora solo espera que los cazadores sean castigados pronto. Se pregunta cómo, en este mundo, un ave pudo haber obtenido una pista tan crucial, algo le parece extraño en ese ave. Él piensa, no, en realidad, todo en este mundo es extraño.
Había pasado aproximadamente un mes desde que llegó allí, y se preguntaba si tenía suficientes créditos de la escuela secundaria, así como asistencia. Dejando de lado los créditos, tendría que asistir a la escuela todos los días, sin tiempo para dibujar, para volver al ritmo. Por primera vez, piensa que no está muy interesado en regresar a su mundo original, pero al hacerlo, perderá a su maestro. Cae en la noche, y pasan 2 días. Faye regresa y llama al chico. Él dice que funcionó, y que atraparon a los cazadores. Nuestro héroe parece sorprendido. Faye explica que todavía quedan algunos procedimientos por seguir, pero en general, el caso está cerrado. Contento, dice que el chico realmente ayudó a atrapar a los cazadores y encontrar las pruebas. Huesora explica que fueron los caballos y el ave los que ayudaron, no exactamente él, y que además, Faye mismo también ayudó para que los arrestaran. Continúa explicando que si no fuera por la ayuda de la Guardia Roja, entonces de repente es interrumpido por Faye, quien le da un golpe en la cabeza. Faye dice que, honestamente, si el chico no hubiera estado allí, ninguna de esas criaturas habría hecho lo que hicieron. Así que cree que, al final, el chico es responsable de la ayuda, y está muy agradecido. El chico se pone un poco tímido cuando Faye dice que ahora debe pensar en cómo recompensarlo. De repente, parece que algo llama la atención de Faye, y nota que su brazalete ha sido dibujado en el cuaderno del chico. Avergonzado, el chico dice que no lo dibujó porque quisiera, sino porque le pareció hermoso y quería plasmarlo. Faye dice que puede obtener cualquier cosa que dibuje, pero pregunta qué le gustaría recibir. Sugiere una medalla, pero el chico dice que no la necesita, luego menciona territorio, y Huesora repite que no lo necesita. El joven entonces pregunta qué quiere, diciendo que puede proporcionarle cualquier cosa, siempre que sea posible. El chico pregunta si puede ser cualquier cosa, entonces, en ese caso, pide que le permitan vivir allí. Faye se sorprende y dice que el chico no es nada codicioso, dándole unas palmadas exageradas en la espalda. Emocionado, dice que se lo contará a su viejo. Explica que el chico podría ser más ambicioso y pedir más si quisiera, pero Huesora dice que no necesita nada. Agrega que está bien porque puede dibujar todo lo que necesita, pero luego parece recordar algo. Pensando que lo ha descubierto, le pregunta a nuestro héroe si también puede invocar criaturas. Huesora se sorprende y cuestiona eso. Faye pregunta si no sabe sobre la invocación de bestias. Dice que viniendo de otro mundo, está bien no saber, y que son muy caras de comprar. Explica que las bestias son criaturas mágicas invocadas y controladas por humanos. Algunas pueden luchar a tu lado o servir como transporte. Puedes tener una bestia invocada mediante un contrato mágico, y con eso, puedes invocarla cuando quieras. Pero, por supuesto, depende de la compatibilidad, y no cualquiera puede invocar bestias. Los dragones, por ejemplo, son bastante raros. Sorprendido, Huesora pregunta, «Espera un momento, ¿hay dragones en este mundo?» Y Faye confirma de repente que sí, aunque algunas especies ya están extintas. Dice que la primera generación de su familia aparentemente tuvo un contrato con el dragón rojo, y que los dragones son como un sueño para todos. Explica que tener el contrato y la aptitud son partes cruciales, sin mencionar la compatibilidad, que es bastante difícil. Huesora murmura «dragones», y Faye pregunta qué pasa, si acaso está interesado. Asombrado, el chico dice que pensó en intentar dibujar un dragón, pero Faye se siente un poco decepcionado con la respuesta. Incrédulo, Faye pregunta si está más interesado en dibujar un dragón que en un dragón real, y dice que nuestro héroe realmente ama dibujar. El chico lo confirma. En otro lugar del bosque, en un día lluvioso, un grupo de personas camina por la zona. Nuestro héroe mira por la ventana toda esa lluvia y dice que es la primera vez que ve lluvia en este otro mundo. Piensa que refugiarse bajo los aleros fue una gran decisión. De repente, alguien llama a la puerta, buscándolo. Faye se disculpa y le pide que consiga algo para poder secarse. Dice que esta lluvia comenzó inesperadamente, y que ve que ahora los caballos también tienen un refugio. Satisfecho, Huesora dice que lo dibujó rápido. El chico pregunta si normalmente no llueve mucho por ahí, pero el joven dice que esa no es exactamente la razón, simplemente no ha llovido en un tiempo. Su amigo se disculpa por las molestias y pregunta si puede pasar la noche allí, ya que parece que la lluvia no va a parar. El chico acepta, y dice que su habilidad es realmente maravillosa, que puede crear extensiones de su habitación solo con dibujar. Tirándose en el sofá, Faye se queja y dice que desearía que todo esto terminara pronto. Nuestro héroe pregunta si no le gusta la lluvia, y él responde que realmente no es muy fanático, especialmente cuando está afuera. El joven pregunta si a Huesora le gusta, y sonriendo, él dice que sí. Explica que en los días lluviosos, todo se vuelve más tranquilo, y hasta la atmósfera del lugar cambia. Un rato después, el joven estaba roncando en el sofá. Mientras tanto, nuestro héroe dibujaba algo en el balcón, pensando en lo rápido que su amigo se durmió. Piensa en cómo Faye ha estado ocupado estos días con los asuntos de los cazadores, y aún así encontró tiempo para visitarlo. Y también le dio una carta formal que lo reconoce como residente de ese lugar. Huesora piensa que su amigo ha cuidado bien de él, pero no sabe mucho sobre él. Su familia gobierna esa región, así que ese joven debe ser un noble, piensa nuestro héroe. Su casa está a mediodía de camino de allí, pero ¿cómo cruza esa distancia? Además, cuando lo salvó de los cazadores, ¿cómo manejó todo eso solo? De repente, comienza un gran alboroto, y los caballos se ponen muy agitados. Mientras tanto, nuestro chico se aparta del balcón para ver qué pasa. Pero algo en la otra dirección llama su atención, y cuando se gira a mirar, encuentra a un hombre encapuchado parado en medio de la lluvia. Al mirar más de cerca, se da cuenta de que en realidad hay varios.
Con una mirada maliciosa, el hombre mete la mano dentro de su capa mientras Uesora se pregunta quiénes podrían ser. Sacando una especie de cruz colgada en su pecho, una energía informe salta del objeto, proyectándose frente a él. De repente, esa cosa toma la forma de una enorme y feroz serpiente. Sorprendido, Uesora piensa que es una serpiente gigante hecha de agua. Y con un gesto de su amo, la serpiente ataca ferozmente el refugio de sus animales, partiéndolo por la mitad. Preocupado, nuestro chico pregunta si todos están bien, pero de repente, sus amigos se acercan adoptando una postura de combate. Pero Uesora sigue asustado de esa enorme serpiente y se pregunta si eso es lo que Fei le había contado, o una bestia invocada. El hombre de mirada cruel dice que es raro encontrar a un chico por ahí y que, al mirarlo bien, solo es un niño. Y pregunta si, dado que logró domar unicornios y Pegasi, es un domador de bestias. Irritado, nuestro héroe pregunta a los hombres si necesitan algo de sus caballos. El hombre responde diciendo que es gracioso que él llame caballos a esas criaturas, pero que tiene razón, por ahora, no necesitan ni Pegasi ni unicornios. Y claro, si tiene algo para ofrecer, estaría más que feliz de aceptarlo. Uesora se pregunta si son compañeros de los cazadores, mientras el hombre encapuchado dice que su objetivo es el segundo hijo y pregunta si está ahí. Sorprendido, protege a su amigo diciendo que no está. De repente, la enorme serpiente envuelve su cola alrededor de él mientras el hombre le dice que no mienta, pues sabe que está ahí. Luchando, nuestro héroe dice que estuvo ahí, pero se fue antes de que empezara la lluvia porque está muy ocupado. Sonriendo, el hombre dice que entiende, y al momento siguiente, la serpiente comienza a apretar a nuestro chico. Explica que, al final, no conoce la verdad sobre la Guardia Roja, y que si supiera su plan, no mentiría así. Uno de sus unicornios embiste a la serpiente masiva y ataca, solo para ver que su ataque no hace daño a la serpiente de agua. Ese hombre cruel pregunta, no tienes que preocuparte por alguien en quien no se pueda confiar, ¿verdad? Y insiste, diciéndole que revele dónde está su amigo mientras la serpiente aprieta a nuestro héroe. La escena es caótica, mientras la serpiente y los hombres presionan a nuestro héroe, sus animales intentan defenderlo. El hombre insiste de nuevo, ahora dime dónde está la Guardia Roja. La enorme serpiente acerca su rostro a nuestro héroe, haciéndolo aún más aterrorizado. En ese caso, el hombre encapuchado dice que ejercerá más presión desde adentro, y de repente, la enorme serpiente introduce su cola formada de agua en la boca de Uesora, comenzando a ahogarlo. Finalmente, alguien grita a los bastardos, y Fei se revela, ordenándoles que liberen al chico. Se pone frente a la casa, preparado, mientras pregunta si su objetivo era él. El hombre dice que finalmente apareció y luego libera a Uesora. Fei le agradece porque escuchó al tipo gritar fuerte, y gracias a eso, terminó despertando. Completamente devastado, nuestro héroe lucha por hablar. Redguard, ¿has venido? El hombre con la serpiente dice que realmente tiene una mirada de miedo y pregunta si tiene alguna relación con el chico. Enojado, el joven dice que sí y que él es su benefactor. Ordena que paren, o si no él, los animales y el espíritu del bosque no se quedarán de brazos cruzados. Riendo, el hombre dice que desearía poder hacer una amenaza mejor. Y dice, si eso es cierto, entonces esos espíritus han decidido permanecer en silencio. Evitemos conflictos innecesarios. El hombre le ordena que deje caer sus armas, diciendo que, en cualquier caso, con esta lluvia, no serían muy útiles. Uesora mira alrededor confundido buscando las armas, mientras tanto, el joven se quita algunas joyas que llevaba, y las arroja todas a un lado. Todo cae al lago, y el hombre, emocionado, dice que su respuesta fue bastante decisiva. Fei dice que está bien si quieren llevárselo, pero tendrán que dejar al chico libre y en paz. Diciendo que aprecia la respuesta rápida, el hombre se pone la capucha, y con un movimiento rápido, la enorme serpiente lanza al chico lejos y luego agarra a ambos, a él y a Fei, con su cuerpo acuoso. Los dos comienzan a ahogarse mientras todo a su alrededor parece oscurecerse. Aparece un maestro y dice, aquí estás, Uesora. Parece que nunca cambias. Nuestro chico pregunta si es su maestro, y el hombre pregunta si, incluso en ese momento, está pensando en arte. Confundido, el chico se pregunta de qué habla, y el maestro continúa, diciendo que está bien y que allí puede enfocarse en lo que quiera. De repente, despierta y se da cuenta de que está tendido en un suelo de piedra con los brazos atados. Mientras intenta entender dónde está, ve a su amigo inconsciente, desplomado cerca. Lo llama un par de veces, hasta que el joven despierta, un poco sobresaltado, y pregunta si está bien, a lo que responde, probablemente, sí. Fei pregunta dónde están, y el chico dice que no sabe nada más que es una celda de prisión. Furioso, el joven llama bastardos a esos hombres y dice que no los olvidará pase lo que pase. Se disculpa con el chico, diciendo que fue culpa suya, pero Uesora dice que está bien y pregunta si eran compañeros de los cazadores, y que, de esa manera, no puede decir que es completamente inocente en esto. Frustrado, el joven dice que, de cualquier forma, fue él quien lo involucró en esto. Entonces nuestro héroe responde que él también tiene responsabilidades en este asunto y le pide que por favor le cuente la situación real. Preguntando, ¿quién eres tú, realmente? Fei explica que, como sospechaba, esos hombres tenían negocios con los cazadores. Uesora pregunta si forman parte del mercado negro. Él explica que cuando capturaron a los cazadores, también terminaron exponiendo el mercado negro, y esas personas no lo tomaron a la ligera. Nuestro héroe, asustado, dice que esto es una venganza. Entonces, el joven confirma que sí, y por eso ha sido un objetivo en los últimos días, y por eso usó al chico. Dice que sabía que involucrarse con los cazadores traería problemas en el futuro,
pero necesitaba una base donde quedarse. Y fue cuando acudió a Uesora. Nuestro héroe dice que lo visitó varias veces en los últimos días, pero Fei explica que necesitaba ese lugar como un refugio seguro. Sufriendo, el joven le dice al chico que él mismo es débil, pero nuestro héroe no está de acuerdo, diciendo que lo ayudó contra los cazadores. Fei dice que ese mérito no es suyo, sino de las criaturas invocadas. El chico pregunta esto, y él explica que los accesorios que se quitó contenían espíritus de fuego incrustados. Uesora concluye que entonces debe haber viajado por el bosque montando esas criaturas, y también que no puede imaginar cómo son los espíritus de fuego. No pueden salir en días de lluvia, y en esos días, no puedo hacer nada, explica el joven. Fei pregunta al chico si recuerda que dijo que era raro encontrar a alguien que no usara la página. Luego dice, yo soy uno de esos raros. Nuestro héroe se sorprende. Mientras tanto, él explica que desde niño nunca pudo usar magia y tampoco tenía talento con la espada, que era, por decirlo así, una persona inútil. Cuando nuestro héroe estaba a punto de decir algo, fue interrumpido por algo extraño. El joven dice que ha estado ocultando muchas cosas y se disculpa por haberlo metido en esta situación. Pero ahora, se asegurará de que escape de ahí, sin duda. Dice que esos tipos realmente lo subestimaron porque tenía un cuchillo escondido en la bota. Uesora pregunta cómo podrían escapar de ahí mientras Fei revisa si puede romper la cerradura. Pregunta si el chico puede conjurar una llave, pero nuestro héroe explica que no conoce su forma y no tiene el material para hacerla. El joven dice que entiende y que necesitan algo así, mientras invoca una bola de fuego en su mano. Nuestro chico está impresionado, diciendo que es fuego real, pero el joven le dice que no se emocione mucho porque no es mucho. Explica que ese es su límite, y es una magia muy pequeña. Nuestro héroe pregunta qué está haciendo, y Fei explica que está tratando de derretir la cerradura. Con excesiva honestidad, el chico dice que no cree que vaya a funcionar, y el joven dice que lo sabe, pero es mejor que no hacer nada. Dice que es como usar un cuerno de unicornio para hacer cálculos, pero que realmente necesita hacer algo serio al respecto. Uesora piensa que eso es cierto, que su amigo está tratando de hacer algo para ayudarlo a escapar, y empieza a revisar las paredes, buscando una salida, intentando ser útil de alguna manera. Cuando una pequeña gota cae del techo, el joven dice que es una historia patética. Su familia es una línea de usuarios de monstruos y estableció su poder comandando un dragón rojo. Orgulloso, muestra el escudo de su familia. Entonces nuestro chico dice, es un dragón. Fei pregunta orgulloso si no es genial, y Uesora confirma. Explica que el dragón es el símbolo de la familia, pero ni su padre ni su hermano pudieron controlar un dragón. Y dice, incluso yo, bueno, al final, solo fue un pensamiento ideal. Al terminar, dice que es realmente patético, pero nuestro héroe le dice que no diga eso. Pero no está mal imaginar, dice Fei, mientras Uesora se emociona un poco más. De repente, alguien pregunta si algo está brillando ahí dentro, y Fei rápidamente esconde el cuchillo en el cinturón de nuestro chico. 3 hombres se acercan, preguntando en voz alta qué diablos están haciendo. El hombre encapuchado dice que esto es un problema, que lograron salir de las cuerdas. Ese joven se disculpa y dice que lo solucionó fácilmente, luego pregunta qué quieren, si finalmente los dejarán ir. Confirmando irónicamente, el hombre dice que hay algo que necesitan preguntar. Dice que necesita que revele algo de la información que sabe, para que puedan arreglar esto afuera. Fei dice que le agradecería si los dejan ir sin lastimarlos, y el hombre pregunta si tiene miedo. Mientras llama al joven un noble patético, intenta abrir la cerradura y grita, diciendo que quema. La llave cae al suelo mientras los hombres gritan, llamándolo bastardo. De repente, pequeñas bolas de fuego golpean a esos hombres, y Fei, satisfecho, ya prepara otra para lanzar. Irritado y maldiciendo, ese carcelero se lanza contra el joven, pero inesperadamente, recibe una patada fuerte en el estómago. Emocionado, logra agarrar la llave de la celda y abrirla para que puedan escapar. Ya afuera, algo de repente lo golpea rápido, hiriéndolo gravemente, y nuestro héroe, en shock, observa la tensa escena que se desarrolla ante él. Tratando de recuperar el aliento después de ese ataque violento, Fei mira hacia un lado, y, maldiciendo a la criatura, se encuentra cara a cara con la serpiente gigante, lista para atacar. Lo ataca sin darle la menor oportunidad de defenderse mientras nuestro héroe grita por su amigo. Mientras esa enorme serpiente sostiene al joven en su boca, alguien se acerca, felicitándola y diciendo que causó bastante alboroto. Ese hombre cruel aparece de nuevo y dice, parece que realmente quiere salir lastimado. Fei intenta hablar con dolor, pero el hombre dice que no necesita preocuparse porque aún no lo matará, porque algún día podría pedirle un favor, y eso hace que nuestro héroe se enfurezca. Le dice al chico que no ponga esa cara porque no le dejará ni un rasguño. De manera aterradora, dice que cree que el chico será útil, así que lo tratará con amabilidad, mientras no se resista, y, por supuesto, si se controla. Y pregunta, no querrás sentir dolor, ¿verdad? La puerta de la celda se cierra con Uesora dentro. Permanece en silencio, asustado y aterrorizado. Sigue pensando qué podría hacer para darle la vuelta a esa horrible situación. Piensa que está aterrorizado porque no quiere sentir dolor, y que si solo se quedara quieto ahí, mientras recuerda a su maestro preguntándole, aunque estuvieras al borde de la muerte, no dejarías de dibujar, ¿verdad? Luego recuerda a su amigo sonriendo y diciendo, ¿en serio, te encanta dibujar? Nuestro héroe empieza a enojarse y decide no quedarse callado mientras todo sucede. Instintivamente, se agacha, recogiendo un poco del líquido rojo,
pensando que si quiere voltear todo a su favor, piensa que encontrará una manera de cambiar las cosas que creen imposibles. Aunque tenga solo una pequeña oportunidad, la tomará porque cualquiera es libre de soñar. Se da cuenta de que ya no hay más líquido rojo en el suelo, y en el siguiente momento, toma una decisión por su amigo, aunque lo regañen, si le tiran sus cosas, o si tiene miedo. Nunca dejará de dibujar, aunque le cueste la vida. Una gran cantidad de líquido rojo se esparce de nuevo, y tras un gran esfuerzo, nuestro héroe termina su nueva obra maestra. Era un enorme y feroz dragón rojo. En el siguiente momento, como esperaba, siente ese dolor en el pecho y se desmaya. Nota que su corazón se siente extraño y que, esta vez, todo su cuerpo está frío. Luchando aún más, piensa que está sudando y que no puede dejar que su trabajo se desperdicie así. Y mientras se arrastra hacia el dibujo, una inmensa oleada de energía surge del suelo, acompañada por un feroz gruñido desde arriba. Aparece un enorme y furioso dragón rojo. La criatura se acerca a nuestro héroe, quien le ordena que se vaya. Explica que debe ayudar a una persona necesitada, alguien con colores como los suyos, y luego se desmaya. El dragón lame a Tougo y emprende el vuelo, encontrando rápidamente a su oponente. Esa enorme serpiente de agua se prepara para la batalla. Las dos criaturas se observan por un momento en una escena digna de una pintura, y la serpiente inicia su ataque. Escupe varias esferas de agua, pero nuestro dragón, volando, esquiva el ataque mientras se prepara. Listo, desata un poderoso aliento de fuego contra su enemigo, impactándolo directamente. La batalla había llegado a su fin. Devastado, Fei pregunta qué diablos está pasando, mientras los hombres crueles gritan aterrorizados, ordenando a todos correr. Ese enorme dragón rojo regresa desde el cielo, rugiendo como un trueno. Con la poca energía que tiene, el joven dice, dragón rojo, mientras nuestro héroe sonríe satisfecho. Y antes de desmayarse, piensa, todavía encuentro divertido dibujar. Amanece tranquilamente, y nuestro héroe abre lentamente los ojos en una cama cómoda. En ese momento, alguien pregunta si está despierto. Era su amigo Fei, quien pregunta si siente dolor en alguna parte y si lo entiende, dejando al chico sorprendido. El joven dice que parece estar bien y pregunta si siente dolor, luego le da un gran abrazo, agradeciendo a los dioses. Ya completamente despierto, el joven pregunta si le gustó el jugo de fruta. El chico confirma que estuvo delicioso. De repente se da cuenta de que no sabe dónde está y pregunta qué es ese lugar. Fei explica que es su casa, y que ordenó que lo llevaran a la sala. Muy sorprendido, Uesora piensa que realmente es un noble, y le pregunta sobre su lesión. Explica que se rompió unas costillas, se lastimó los ojos y los dedos, pero lo considera un pequeño precio por seguir vivo. Además, está agradecido de que el chico esté vivo. Intentando animarlo, le dice que no se deprima, y para él es peor si alguien más está en problemas en lugar de él. Y nuestro héroe dice que siente lo mismo mientras su amigo lo observa. Silbando, dice que, en cualquier caso, esas heridas valieron la pena y le muestra a Uesora. Feliz, le muestra a su criatura invocada, un poderoso dragón rojo en la ventana. En shock, nuestro héroe pregunta si ese dragón se convirtió en su bestia invocada. Fei dice que él también se sorprendió y que fue una sorpresa. En ese momento, ese chico dio todo para darle la vuelta al juego para ellos. Pudieron derrotar a los hombres del mercado negro, y logró escapar llevándolo consigo. Luego Fei le pregunta a Uesora, tú fuiste quien dibujó este dragón, ¿verdad? Sinceramente, él dice que todo fue gracias al chico y le agradece. Nuestro héroe, sorprendido, dice que no, que solo se vio atrapado en ese incidente. Y algo incrédulo, dice que pensándolo bien, ¿no se encogió un poco el dragón? Fei pregunta si realmente parece así. El joven se pregunta si es así. Como tiene poco poder mágico, el dragón se adaptaría. ¿Y si más o menos así funciona? De repente, algo llama la atención de nuestro héroe. Unos hombres bien vestidos entran en la habitación, diciendo que, gracias a Dios, el chico finalmente había despertado. El hombre mayor se disculpa por sorprenderlo y se presenta como Van Milio, el señor de ese territorio y padre de Fei. El joven se presenta como Rosette Rufus, el hermano mayor de Fei. Tratando de ponerse de pie por cortesía, nuestro héroe se presenta como Uesora Tougo, pero el joven le dice que no necesita levantarse. Explica que parece que su hermano menor causó problemas y terminó involucrándolo a él. Pero Tougo dice que no, que él mismo fue quien causó los problemas, y que solo recibió ayuda de su amigo. El hermano mayor dice que entiende y le agradece por haber traído a Fei vivo. Con esfuerzo, nuestro héroe dice que si él no hubiera estado allí, esas heridas no habrían ocurrido. El hermano mayor dice que si él no hubiera estado allí, su hermano probablemente habría muerto, y que, muy probablemente, las cosas resultaron como fueron precisamente porque él estaba allí. El padre dice que puede considerar una o dos heridas como el costo del honor, que lo que realmente importa es estar vivo. Avergonzado, nuestro héroe empieza a preguntarse si no lo van a regañar. El padre pregunta hacia dónde debería dirigir su enojo y dice una vez más que no fue su culpa y le agradece por su ayuda, y que está realmente feliz de que esté bien, agradeciéndole por despertar, lo que conmueve profundamente a nuestro chico. Su amigo Fei dice que eso es exactamente correcto y también le agradece. Pero por ahora, lo mejor es que se concentre en recuperarse, porque, al fin y al cabo, ha estado durmiendo por 10 días. Nuestro héroe está extremadamente sorprendido por esto. Afuera, el dragón rojo se sobresalta por el grito repentino de sorpresa de nuestro héroe, y dice que por eso no puede mover su cuerpo. Unos días después, en esa mansión, nuestro chico comienza a revisar su cuerpo, y su amigo le dice que se tome las cosas con calma, aunque debe estar ansioso por regresar al bosque. Muy emocionado,
Tougo dice que quiere mejorar rápido y comenzar a dibujar lo antes posible, y Fei dice que se había olvidado de eso. Luego explica que solo va a regresar para recuperar sus materiales de arte. En el siguiente momento, el joven comienza a usar sus objetos mágicos y convoca a dos criaturas de fuego. Uesora está fascinado y pregunta si esas son criaturas invocadas, y Fei confirma orgulloso. Sin entender, nuestro héroe pregunta si no había tirado todo eso al lago, y el joven confirma. Dice que mientras Tougo estaba dormido, decidió regresar y recuperar todo. Pero para su sorpresa, en la entrada del bosque encontró sus cosas descansando sobre una hoja. Sin entender, piensa que alguna persona amable debe haberlas traído. Riendo orgulloso, el chico dice que la próxima vez debe recordar agradecerles. Montando las criaturas, el joven dice que está bien y que irán a un paso tranquilo, mientras nuestro chico comenta que hace mucho calor. Ya en el bosque, regresando a ese pequeño lugar pacífico, parece que los caballos sienten algo. De repente, salen corriendo, desesperados y emocionados, corriendo a saludar al chico. Fei dice que el chico es popular, y los caballos están felices de verlo después de tanto tiempo. Y en medio de ellos, Tougo les pide que se muevan un poco. Explica que esta fue una situación en la que quizá no habría podido regresar a casa, y nuestro héroe dice que lo entiende. Un poco avergonzado, el joven dice que necesita decirles a sus padres que no hay nada que hacer, y dándose la vuelta, dice que se irá solo, pero nuestro héroe grita para que espere. El chico dice que quiere pedirle un favor, pregunta si puede dibujar su retrato. Un rato después, el joven sirve como modelo para nuestro artista. Un poco avergonzado, dice que como lo van a dibujar de todas formas, preferiría que fuera cuando esté en perfectas condiciones. Tougo explica que quería que el primer dibujo que hiciera al volver a casa fuera de su amigo. Bromeando, dice que siente que se está congelando, y Uesora se disculpa por hacerlo posar a pesar de sus heridas. Un rato después, el joven dice que está bien y pide ver el dibujo. En el siguiente momento, dice, Tougo, solo podía ser tú. Luego agrega, preguntando si lo que quería era tratar de sanarlo. Sorprendido, nuestro artista dice que curar las heridas de los caballos funcionó bien. El joven se levanta y dice que va a pedir prestado un papel y un bolígrafo por un momento. El chico pregunta si se va, se sienta y escribe una carta, luego toca su arete y convoca a un pájaro llameante. Él explica que había pedido algunos medicamentos, y aunque sus ojos serían difíciles de sanar, sus dedos podrían tener una oportunidad. Pero ahora, ha cancelado el pedido de medicinas, porque su amigo lo va a sanar, y explica que envió una carta para informar a sus padres que se quedará allí un tiempo. Desesperado, Sora dice que aún no sabe si puede sanarlo. Pero Fei, emocionado, dice que funcionará, que este chico es la persona increíble que creó un dragón rojo. Acercándose afectuosamente a su amigo, dice que cree en él y que él también debería creer en sí mismo. Nuestro héroe se siente avergonzado al recibir ese cariño. El día pasa, y también la noche, mientras el joven continúa dibujando. Intenta concentrarse en cada detalle, pensando cuidadosamente, mientras su amigo duerme y el día comienza a despuntar. Algo parece estar mal, no puede alcanzar los colores que necesita. Se coloca la mano en la cabeza, desesperado, y dice que no puede reproducir a su amigo con los colores que tiene en ese momento. Fei se despierta dolorido y pregunta si Tougo está bien. Pero de repente, algo llama su atención, salta sorprendido al ver a su dragón observando desde la ventana. Decepcionado, el joven dice que le había dicho a ese chico que se quedara en casa, y Tougo responde feliz que no hay problema. Su pequeño dragón se acerca a él y comienza a lamerlo mientras el joven dice que le hace cosquillas, y parece que nuestro chico se da cuenta de algo. De repente, le grita al dragón, asustando a todos. Pero en el siguiente momento, todo se aclara. Fei dice que entiende y que puede hacer la tinta usando las escamas del dragón. Nuestro héroe, feliz, dice que ha obtenido el color escarlata perfecto, exactamente el color de los ojos de su amigo. Y ahora, poniéndose serio, dice que comenzará, poniendo un poco tenso al joven. Finalmente, completa el dibujo a la perfección. De repente, algo empieza a sucederle a su amigo justo cuando algo le ocurre a él. Mientras Fei se recupera, corre, asustado, hacia Tougo, quien comienza a perder la conciencia nuevamente. Más tarde, nuestro chico despierta encontrándose en una hamaca improvisada junto a sus animales. Fei le da los buenos días y explica que el sol ya ha salido. Uesora le da las gracias. El chico está muy feliz de haber logrado sanar a su amigo, y sorprendido, Fei dice que su cuerpo se siente más ligero de lo habitual. Fei sugiere que quizás los unicornios y los pegasos compartieron su magia con él, y el chico pregunta si realmente pueden hacer eso. Confirmando, el joven dice que tiene excelente compatibilidad, porque él mismo se sorprende de lo seguido que se queda sin poder mágico. En el siguiente momento, lo agarra por los hombros y lo lanza sobre una de las criaturas de fuego para ir inmediatamente a su casa. Sorprendido, le pide al señor Regar que espere, y el joven lo corrige diciendo que es solo Fei. Dice que ya se han ayudado mutuamente en situaciones de vida o muerte, y además, se lleva bien con los caballos, así que esos títulos no importan. Agrega que son mejores amigos y que pueden dejar las formalidades. Nuestro héroe piensa un momento y se siente muy feliz, aceptando que lo llamará simplemente Fei, y el joven dice, así es. Mientras cabalgan, él continúa diciendo que pasan cosas aterradoras, pero que convirtió su sueño de tener un dragón en realidad, y, además, hizo otro amigo. Y desde ahora, siempre contará con Tougo, y nuestro héroe dice que siente lo mismo. Pregunta, ¿podrías dibujar un retrato de mi familia? Explica que su retrato desapareció cuando fue sanado,
aunque era un dibujo muy bueno. Pregunta qué piensa Tougo, mientras el chico lo medita. Recordando a su maestro, piensa que puede dibujar retratos, y muy emocionado y feliz, dice que le encantaría hacerlo. De regreso en la casa de su amigo, su familia lo recibe. El hermano mayor dice que lo escuchó en la carta y no sabe cómo agradecerle. Mientras tanto, el padre del joven dice que el chico realmente ha vuelto a la normalidad y que está muy impresionado. De repente, todos comienzan a palparlo para revisar las partes de su cuerpo que fueron sanadas, y él lo encuentra un poco incómodo. Con todo más tranquilo, se sirve una maravillosa mesa de desayuno. El patriarca de la familia le dice a Tougo que coma mucho ahora, y muy feliz, él dice que lo hará. Se emociona con el pan suave y crujiente, la mermelada, las salchichas y los huevos. Nuestro héroe dice que está satisfecho y que es la primera vez que tiene un desayuno tan delicioso. El joven observa a su amigo, y Uesora lo nota. Nuestro héroe se siente un poco avergonzado y pregunta qué pasa. Riéndose, Fei dice que no es nada, solo lo está observando y disfrutando mucho la comida. Y añade, así es, come bastante, todavía no has comido lo suficiente. El jefe de la familia pregunta si no está acostumbrado a comer mucho. Nuestro chico se defiende diciendo que sí come, pero su amigo dice que sabe que se olvida de comer cuando está dibujando. El padre dice que él se conformaba con solo una pieza de fruta, y en ese caso, si él está de acuerdo, le gustaría que se convirtiera en un artista contratado para la familia. Explica que un artista contratado debe dar exclusividad a su familia. Dice que él crearía dibujos para la familia y para otros a través de la familia, y, por supuesto, sería pagado por ello y tendría cubiertos sus gastos de vida. Añade que si tiende a olvidarse de comer, sería importante que viviera con ellos como artista contratado. Todos alrededor parecen emocionados, y el padre pregunta qué piensa. Nuestro héroe pregunta si eso significa que haría dibujos y pinturas como artista profesional, y el señor confirma que exactamente eso. El chico se siente un poco tenso y pide un tiempo para pensarlo. Más tarde ese día, el chico piensa en la propuesta y siente que quizás fue un poco grosero. Piensa que ser un artista contratado sería de hecho un gran honor, pero un recuerdo resurge, alguien le dijo una vez que no querría convertirse en uno, y comienza a sentirse incómodo. Recuerda un día cuando llegó a la casa de su maestro bajo una fuerte lluvia. El hombre respondió y dijo, cuando vengas, no me asustes así. Pero al siguiente momento, se dio cuenta de que el chico estaba llorando y rápidamente lo llevó adentro. El maestro dijo, esta es la línea que no se debe cruzar para no convertirse en un criminal. Es un delito menor que hacer que un alumno de primaria use ropa de gimnasia sucia sin nada debajo, se disculpó nuestro héroe. Continuando, el maestro preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. En shock, el chico dijo que todo había sido tirado. Todos sus materiales de dibujo, cuando llegó a casa, ya no estaban. Su maestro, empático, lo consoló y dijo que sus padres realmente tenían la costumbre de tirar cosas. Dijo, hace 3 años, no hablaré de eso ahora. Tougo dijo que su arte había sido elogiado en la escuela, y hasta dijeron que podría exhibirse. El maestro le dijo que debería ir a la escuela de arte. Él estaba tan feliz y se lo contó a su familia, pero en cambio, lo regañaron. Sus padres le dijeron que no se alegrara por algo así. Dijeron que no había forma de tener éxito con el arte, que todo era una pérdida de tiempo. Llorando, dijo que él nunca lo vio como una pérdida de tiempo, y que incluso si lo fuera, nunca tiraría nada. Su maestro lo observó y dijo que entendía que las cosas inútiles no deberían existir. Añadió, creo que hay cosas inútiles buenas y cosas inútiles malas. Curioso, nuestro héroe preguntó qué tipos eran esos. El maestro explicó que podría caminar bajo la lluvia sin razón, y eso sería un desperdicio, pero también podría obtener algo de ello. La calle tranquila, la lluvia iluminada por las farolas, y esa sensación de estar mojado. Abriendo la cortina de la sala, preguntó si el chico entendía. Esto es verdaderamente un desperdicio, pero es algo necesario para ti. Nuestro héroe se sorprendió al preguntar si eso era algo bueno. Continuando, dijo que sus cuerpos morirían si no comieran, así como él creía que sus corazones también lo harían. Así que esto se puede llamar alimento para el alma, aunque la sociedad lo considere inútil. Señalando el corazón del joven, dijo, el tuyo tiene hambre. Parece que tu corazón tiene un gran apetito. De vuelta en el presente, nuestro héroe coloca una mano en su pecho mientras recuerda esos momentos. De repente, Tougo salta sorprendido. Fei pregunta por qué tiene la mano en el corazón y está distraído. El joven dice, ahí estás. Te he estado buscando. Satisfecho, pregunta si este lugar no es hermoso y menciona que sus jardineros son personas increíbles. Volviendo al chico, pregunta, quizás, no quiere convertirse en artista porque todo lo que dibuja se vuelve real. Tougo parece confundido y sorprendido, mientras el joven pregunta si esa no era la verdadera razón. El chico, un poco avergonzado, confirma que es exactamente eso, y que de todas formas tuvo que rechazar la oferta. Abrazando a su amigo, el joven dice que habló sin dudar, y que eso podría ser un problema, que lo mejor es resolver rápido el problema de mojar la cama, dejando al chico en shock. Tougo tartamudea sobre mojar la cama, y Fei dice que sí, pero es magia. Él explica que, en otras palabras, como no puede controlar bien su poder mágico, simplemente se filtra, y el chico se pregunta si la magia puede filtrarse. Fei entonces sugiere que intenten un poco de entrenamiento, y le pregunta a su amigo si sería mejor si pudiera dibujar algo que no se materialice. Sorprendido, Tougo pregunta si eso es algo que puede lograr con entrenamiento. Fei
Pensativo, dice probablemente, y nuestro asombrado chico dice que quiere hacerlo. Él dice que si pudiera dibujar figuras sin que saltaran del papel, valdría la pena el entrenamiento. Mientras el pequeño dragón duerme en una esquina, Faye dice, muy bien, primero, empecemos por reconocer la magia. Le pregunta a su amigo si siente algo al usar magia, y él responde, tal vez, siento algo fluyendo fuera de mi cuerpo. El joven le dice que intente contener eso por ahora, y explica que algunos niños usan esto para entrenar el control mágico, y nuestro héroe piensa que es como un juguete educativo en ese mundo. De repente, el cetro se ilumina. Faye parece emocionado y dice que va bien, mientras el chico, observando el proceso, dice que los colores están cambiando. Sorprendido, dice que la luz entró en su cuerpo y desapareció. Su amigo le dice que eso es poder mágico. Él explica que brilla en varios colores, y el objeto funciona atrayendo el poder mágico al cristal y luego devolviéndolo, que es una herramienta para aumentar la conciencia, haciendo que la magia fluya desde su cuerpo. Le dice que primero lo sostiene en la mano, luego poco a poco empezará a sentir la magia saliendo de su cuerpo, y Tougo lo intenta. Se concentra unos segundos y luego, asombrado, dice que realmente funciona, que pudo sentirlo. El joven le dice que entrene esa conciencia por hoy, y mañana intentarán algo diferente. Cae la noche después del día de entrenamiento. Aún en la cama por la noche, nuestro héroe sigue sosteniendo la herramienta, emocionado porque la está sintiendo mejor. Unas flores en la esquina llaman su atención. Encuentra interesante que a medida que se vuelve más consciente del poder dentro de sí, también puede percibir el poder mágico de otras cosas, y se emociona. Dice que espera poder controlar su poder mágico. A la mañana siguiente, los dos amigos están de nuevo en el jardín. Faye, emocionado, dice, muy bien, el siguiente entrenamiento será detener la filtración de magia. Y añade que si puede controlar eso, probablemente podrá controlar la materialización de sus pinturas. Toma un nuevo objeto y se sobresalta cuando la vela se enciende en su mano. Su amigo explica que es similar al de ayer, cuando lo sostiene, el poder mágico fluye y enciende la vela. Pero esta vez, el objetivo es evitar que la luz se encienda. Un poco tenso, Uesora tartamudea y dice con dificultad, aunque digas eso. El joven pregunta si es demasiado difícil, y el chico explica que sí, se siente como empujar su brazo contra una cortina. Diciendo que no se puede evitar, sostiene el brazo del chico y empuja. Y, muy sorprendido, nuestro héroe se da cuenta de que la luz se apagó, se siente tímido por la ayuda de su amigo. Mientras mira a Faye, preguntándose qué fue eso, su amigo dice que está bien, ahora solo tiene que aguantar. Luchando mucho, nuestro héroe dice que aunque está intentando, siente que está reprimiendo su poder mágico pero no puede mantenerse tranquilo. Temblando, le dice a Faye que pare, pero su amigo insiste en que aguante un poco más. Empieza a temblar mucho, y su amigo le dice que aguante un poco más, pero parece que está llegando a su límite. Gritando, dice que ya no puede más, y Faye dice que, al final, no tiene paciencia, soltando el brazo de su amigo. Cuando de repente, para sorpresa de todos, una enorme explosión de energía mágica sale disparada del instrumento. Ese magnífico rayo salta del dispositivo al cielo y gradualmente se desvanece. Los dos amigos se quedan sentados, atónitos por lo que acaba de pasar. Faye, en shock, tartamudea que lo que acaba de pasar fue increíble. Y nuestro héroe admite que está en shock. Tougo piensa que el dispositivo ya no funciona, mientras Faye permanece tenso, observando a su amigo y pensando que fue mucho más de lo que esperaba. Le dice a su amigo que realmente podría ser difícil controlar, especialmente porque tiene una cantidad de poder tan extraordinaria. Y Tougo, una vez más con el instrumento encendido en su mano, pregunta si eso es realmente cierto. Un tiempo después, en la mansión de la familia Redguard, todos están reunidos en la sala. Faye le dice al doctor que la magia de este empezó a filtrarse. El hermano mayor dice que aunque antes no tenía poder mágico, de repente empezó a aumentar. Y el padre dice que no puede controlar su propio poder y pregunta si el doctor puede hacer algo al respecto. Nuestro héroe se siente un poco nervioso al escuchar eso, y parece que esa es la situación. Bueno, es un hecho que está en otro mundo, y parece mejor que finja que es originario de este lugar. Solo esa familia, los caballos y el ave conocen su verdadera identidad. Se pregunta qué pasaría si ese secreto se revelara. El doctor dice que es común que un chico tenga poco poder mágico y que crece al llegar a su fase de crecimiento. Pregunta si hubo algún desencadenante que pudiera haber causado esto. Explica que podría ser algo como leer un libro de magia o quizás recibir un favor de un espíritu. Y el jefe de la familia le pregunta si algo así ocurrió, mientras nuestro héroe dice que no. Una mujer pregunta si hubo una lesión grave o de repente alguna enfermedad, porque cuando la vida está en peligro, el poder mágico puede despertarse, ser atacado por monstruos, por ejemplo, o caer de un lugar alto. Todos en la habitación esperan la respuesta del chico, y él dice que no pasó nada en particular. Los doctores dicen que entienden. En cualquier caso, deciden realizar una serie de exámenes. Y durante los siguientes minutos, el doctor realiza una serie de pruebas a nuestro héroe. Mucho tiempo después, el doctor dice que ahora revisará los resultados mientras todos en la sala esperan ansiosos. El anciano pregunta si le gustaría convertirse en mago real, dejándolo un poco impactado. Nuestro héroe cuestiona eso,
pero el padre interrumpe y pregunta, en otras palabras, ¿estás diciendo que el poder de Tougo es extremadamente alto? El doctor confirma, diciendo que el poder del señor Tougo es verdaderamente enorme, que incluso a su edad, rivaliza con los magos del palacio. Además, los colores de su poder son magníficos, y afirma que el señor Tougo es capaz de usar múltiples tipos de magia elemental. El anciano insiste en la pregunta, si le gustaría ir a la capital para un examen más detallado, y nuestro héroe se siente un poco tenso. Tomando la iniciativa, el patriarca familiar dice que dejarán las cosas como están por ahora. Luego el padre pregunta, si el ambiente cambia drásticamente ahora, ¿no haría eso aún más difícil controlar su poder mágico? Así que pensarán en la capital más adelante. Los doctores dicen que es una lástima, pero que es solo por su conveniencia. Finalmente, piden ser notificados si algo sucede de nuevo. Mientras los especialistas se retiran, Fei dice que la causa de su gran poder aún es desconocida, y por ahora, sugiere que usen este sello mágico para entrenar, y Tougo dice que el doctor mencionó que es como una herramienta que reduce temporalmente el poder. Con sarcasmo, dice que espera recuperarse pronto, lo que molesta al chico. Pero en verdad, estaba emocionado y dice que entrenará duro para controlar su poder mágico. Y al día siguiente, esa herramienta ya estaba rota. Nuestro héroe dice que estaba dibujando, y de repente se rompió. Fei se sorprende porque eso fue inesperado. Toda la familia susurra entre ellos, diciendo que su poder debe ser tan grande que no puede ser sellado, y nuestro chico piensa en lo que ha hecho. El doctor dice que la única forma de suprimir su poder sería con una herramienta mágica de sellado hecha de material tipo roca. Tougo pregunta sobre eso, y su amigo explica que es una roca imbuida con poder mágico. Esta piedra se usa de varias maneras, desde fragmentos usados como combustible hasta gemas que sirven de hogar para bestias invocadas. El especialista dice que se va, pero pide que lo llamen si necesitan algo, y el padre le agradece por eso. Fei dice que ahora necesitan comprar una piedra de ese tipo, y nuestro héroe pregunta si son muy caras, pero el hermano mayor le dice que no se preocupe por el dinero. Él explica que hizo una gran contribución al caso del cazador, además de salvar a su hermano. Pregunta si no sería bastante extraño que no hubiera recompensa para alguien como él, ¿verdad? Su padre añade que, además de eso, son nobles, y aunque ya no sean como antes, pueden ayudar con esto. Pero, sintiéndose un poco incómodo, Tougo dice que pagará la gema él mismo. Todos se sorprenden un poco, pero el chico toma su cuaderno y lápiz y comienza a dibujar la piedra. Y finalmente, termina, habiendo hecho un dibujo perfecto del cristal. En el siguiente momento, la piedra salta del papel, dejando a la familia de Fei asombrada. Incrédulo, el padre pregunta si esa es la magia de Tougo, y Rosette dice que verlo en persona es realmente increíble. Nuestro héroe le pregunta a Van si puede usar esa piedra, y el hombre pide permiso. Examina cuidadosamente los detalles de la piedra y queda asombrado por lo que ve. De repente, desde la ventana se escucha un sonido extraño, y el dragón de Fei irrumpe, invadiendo la habitación. El joven trata de contenerlo, preguntando qué pasa y si quiere entrar a la habitación, mientras intenta calmarlo. Rosette sugiere que tal vez el dragón esté interesado en la gema, y el padre dice que no se sorprendería, porque esa es, sin duda, una gema mágica de alta calidad. Aunque es un poco pequeña para que él entre, esto demuestra que al dragón rojo le gusta la gema. Fei pregunta si eso es cierto y le dice a Tougo que podría convertirse en el mejor joyero del mundo. Curioso, Tougo dice que el dragón rojo también parece necesitar la gema. Mientras Fei cuida a su querida criatura, nuestro héroe reflexiona por un momento y luego llama a su amigo. Pregunta, ¿puedo dibujar una piedra como esta para la casa del dragón rojo? Y abrazándolo como a un hermano pequeño, su amigo dice que él estaba a punto de preguntar lo mismo. Más tarde, el chico se sienta en el sillón, dibujando, mientras Fei y su dragón esperan ansiosos cerca. La gema aparece, y le entrega a su amigo la orden de compra, mientras el joven dice que es maravillosamente hermosa. Emocionado, Fei se vuelve hacia el dragón y le pregunta qué piensa de ella, y de repente, el dragón avanza, golpeando la gema con la cabeza, convirtiéndola en pura energía y entrando en ella. Sorprendido, Tougo dice que fue absorbido, y su amigo dice, muy bien, ahora, sal. De repente, el dragón emerge de la gema mágica. Muy contento, el dragón salta sobre Fei, quien dice que a él también le gustó mucho la piedra y le agradece al chico. Sonriendo, nuestro artista dice que si le gustó, eso es lo que importa, pero el padre pregunta si realmente está bien con esto. Él dice que esta gema mágica probablemente vale una fortuna, suficiente para comprar una mansión. Y continúa diciendo que recibirla gratis sería, pero nuestro héroe interrumpe y dice que está bien. Tougo dice, realmente quería que tuvieras esto. El chico dice que no le importa el valor monetario de la gema sino el valor que la gente le da a las obras que crea con esfuerzo. Aunque el dragón rojo sea una bestia invocada, él lo dibujó y siente el deseo de hacerlo feliz. Así, la gema será un regalo para su pintura. El padre está muy sorprendido por esta actitud. Nuestro héroe piensa que tal vez también se siente mal por tomar dinero de su amigo. Llama a Fei y pregunta si podría ganar suficiente dinero para vivir vendiendo joyas. Incrédulo, Fei responde que podría ganar mucho más de lo que jamás necesitaría. Emocionado, el chico dice que quiere ganar dinero para cubrir sus necesidades diarias. Su amigo, confundido, pregunta por qué no crea lo que necesita. El chico explica que los objetos que dibuja no son muy eficientes. Cree que sería mejor obtener las cosas de otra manera, como ropa, platos y otros artículos. Su amigo entiende y está de acuerdo. Informa a su familia que mañana irá a la ciudad con Tougo.
se quejan porque ellos también quieren ir. El joven lo justifica diciendo que su padre necesita revisar algunos impuestos y que su hermano mayor tiene una reunión matrimonial. El padre argumenta que los impuestos no cambian. El hermano dice que, en cualquier caso, sería más divertido ir a la ciudad, pero Faye simplemente lo ignora y les pide a ambos que se esfuercen en la mansión. Emocionado, le dice a Tougo que mañana se divertirán. El chico, sorprendido, se da cuenta de que todos se llevan bien porque son muy parecidos. Al día siguiente, Tougo revisa algunas gemas que hizo en su bolsa. Faye dice que esas son suficientes. El chico está de acuerdo y decide llevar solo 3, mencionando que su amigo tenía prisa al dibujarlas ayer. El joven encuentra inusual que alguien lleve muchas gemas, ya que normalmente una sola sería más que suficiente. Aún así, está ansioso por recorrer la ciudad con su amigo. Nuestro héroe también está emocionado y le pregunta a Tougo sobre sus planes. Faye le dice que esta es la ciudad de Flamelia. Allí es posible ver todo tipo de escenas, niños jugando, gente negociando y ciudadanos comunes realizando sus actividades. Maravillado, Tougo dice que la ciudad es hermosa. Curioso, el chico pregunta si no es una ciudad increíble. Mientras camina, nuestro héroe piensa en todo lo que podría dibujar allí hasta que algo llama su atención. Intrigado, pregunta sobre los patrones que están esparcidos en varios lugares. Faye explica que son hechizos de protección. Este tipo de magia usa patrones mágicos activados con un poco de poder arcano. Dibujan los símbolos con polvo de piedra barata e incorporan una piedra mágica para activar la protección. Nuestro héroe reflexiona que esas piedras son muy comunes y se usan en todo el mundo. Faye dice que está bien, pero primero necesitan comprar joyas y herramientas de sellado. Al llegar a una tienda, el chico pregunta sobre el significado de las marcas en la entrada. Faye explica que indican que el establecimiento está destinado a la nobleza. Dentro de la tienda, un hombre recibe al chico. Pregunta cómo puede ayudarles, y el chico responde que está allí por su mejor amigo. Emocionado, el hombre comenta, un amigo. El chico, un poco tímido, dice que es un placer conocerlo. Explica que quiere comprar una herramienta de sellado equipada con una piedra mágica y también obtener una tasación. Un hombre pide ver una de las gemas. Nuestro héroe le entrega la joya al tasador. El hombre toma una lupa y la examina cuidadosamente, y de repente su expresión cambia a sorpresa. Se da la vuelta, coloca la piedra en el mostrador y comienza a analizarla con más precisión. Con tensión en la voz, afirma que la gema es maravillosa. Luego pregunta dónde la consiguieron. Nuestro héroe, sorprendido, responde que es un secreto. Aún impresionado, el tasador entiende que no quieren revelar el origen de la gema. Si tuviera una piedra de tal magnitud, incluso un dragón la encontraría interesante. El comerciante entrega un papel con una oferta y le pregunta al chico qué piensa. Se acerca y pide el valor ya que no puede leer las letras de ese mundo. El chico dice que están ofreciendo un precio generoso y decente, pero nuestro héroe insiste en saber cuánto significa eso. Faye explica que podría vivir cómodamente 2 o 3 años. Al salir de la tienda, el comerciante les da las gracias y los invita a volver cuando quieran. Llevando todo ese dinero, dice que consiguió un buen precio, y Faye comenta que sus bestias invocadas están ansiosas por entrar en las gemas. El chico explica que las piedras usadas con poco poder mágico valen aproximadamente lo que cuesta una semana de comida. Nuestro héroe dice que las bestias invocadas son un poco caras, pero lo justifica diciendo que por eso las usan los nobles, porque su precio es alto. Al salir, menciona que compró sus habilidades con dinero porque no tiene mucho talento para la magia. Tougo cuestiona al dragón, diciendo que se hizo su amigo sin necesitar una piedra, y el chico se defiende diciendo que debe ser algo especial. Continuando su paseo por la ciudad, llegan a un lugar con muchas opciones de comida. Encontrando lo excesivo, nuestro héroe comenta que compraron demasiadas cosas. Sonriendo, Faye dice que es porque las recomendó mucho, pero el chico responde que eso no ayuda. Colocando un sándwich grande en la mesa, el chico declara que ahora van a almorzar. Comen ese enorme sándwich y parecen disfrutarlo mucho. Nuestro héroe, emocionado, elogia el pan fragante lleno de ingredientes y la carne muy tierna. Faye pregunta si no está delicioso, y el chico confirma que sí. Feliz, comenta que esto es verdadera diversión, y que la comida es deliciosa. Quedó impresionado cuando la probó por primera vez. Después de comer, Faye dice que cuando se vayan, mirarán ropa porque Tougo es guapo y debería usar un atuendo apropiado. El chico pregunta si la ropa que lleva no es adecuada, pero su amigo responde que está un poco pasada de moda. Luego recuerda que, de hecho, fue elegida por un ave, así que no podía esperar mucho. El chico dice que continuarán comprando después del almuerzo. Si no quieres perderte la próxima parte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!